Bienvenido, don Leonardo Cajal. Pablo, querido, otra vez a su ¿cómo programa. estás? ¿Cómo le va? Te saludo a la distancia. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto, un honor venir. Tenías que estar este Gracias. último programa. Tenías que estar. Pero no vas a decir como en el anterior grupo. Perdón, como en el anterior programa. No. Llamamos a todos, dijeron que no y viniste vos. Algo así fue. No, el otro lo hicimos porque vos lo querías ¿A hacer. vos te dicen así cuando venís? No, yo soy el amigo No, que le decís, este te llama y te dice, che, ¿da para hacer un programa así? Dale, vamos con eso. ¿O no? Sí, Sí, pues es un de vigilante. verdad. Bueno, lo habrán escuchado. Tenemos un poquito más hacia la izquierda, pues un poquito más zurdo. Ya. No creo. No. Lo tenemos al querido filósofo y amigo, don Diego Charamoni. ¿Cómo le va? Diego, Hola. querido. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Se Bueno, conocen ahora. Ahora Sí, no sí, se aparte conocían. Sí. tenemos Amigos en común, ¿no? muchísimas historias similares. Aparte Somos son de la coetáneos, somos de zona sur. Y además algo que yo le decía casi providencial, en la semana estuve en mi colegio secundario. Ajá. Fui a buscar el analítico para el tema del título nuevo. Y bueno, siempre me produce una sensación afectiva importante, ¿no? Acordarme de esa época. Y entré el otro día muy emocionado a mi colegio después de un montón de tiempo. Y yo le decía a la directora, vengo a dar clase gratis acá. Pero gratis, ¿viste? Esos lugares donde te sentís Cómodo. simbólico, además. Sí. Y pasó, es imposible porque eso es por concurso, las escuelas Claro. del Estado no es que te conocen. Y Leo da clase en el colegio. Ah, mira. Así que casi Justo. providencialmente obviamente ya tiré la manga para que el año que viene haga alguna clase filo-histórica y Qué pueda bueno. cumplir el sueño de dar clase en mi colegio, que él es titular de la materia. Ah, mirá qué bien. Buenísimo. Y bueno, son de la Así zona. que- Linda, Sí, linda sí. escuela, Sí. pero muy particular, con una historia que todavía no pude entrar, porque tiene una fisonomía la escuela, ¿no? Con mucho verde, muchos árboles, casas coloniales. Sí, yo creo que eso, me parece que eso era otra parte de Campomar, que era una de las tantas fábricas que la Argentina, que dieron tanta riqueza de trabajo y espiritual a la Argentina, que cayó en decadencia, Ujú. obviamente después del 70 y pico para adelante. Y hay una parte que conserva la estructura, ¿viste? La parte que Sí. es el gimnasio. Sí, que sí. tiene ese- Y además hay un tema también un poco oscuro que se supo después. Yo terminé mi secundario ahí cerquita en la década del 90, justo en 90. Y después en el tema de la parte de atrás de la Campomar hubo una historia así media tenebrosa porque aparentemente hubo alguna cuestión del proceso militar y los De esos desaparecidos. famosos centros. Claro, Sí. no sé Como si acá centro, pero tenemos al el menos, Olimpo. claro, no sé si centro, pero al menos y quedó todo bajo ese halo. Pero Chao. bueno, era Nacional 2 cuando iba yo, y como era un gran 9, yo, de categoría, ahora le pusieron la 9. Ahora le pusieron Dice la que por mí. Por Diego, dice. Pero Exactamente. Diego es 10, si no, hay un No, no, hubo no. 9. Ahí es exactamente. Hubo un 9 que sobresalía. Exactamente. No, no hablemos de fútbol con aquel porque me hace enojar. Pero bueno, acá el tema por el cual, bueno, obviamente teníamos que hacer un programa, el último programa lo teníamos que hacer con los dos juntos, porque me parece que es lo más correcto, pero había que encontrar algo que nos una, ¿no? Obviamente tiene que ver con el peronismo, pero de peronismo hemos hablado bastante, sobre Sí, todo bueno. más con acá con Leo y bueno, y otros invitados, ¿no? Como Isiar, Sí. que es amiga en común, también con Diego Massieri, Recalde, también creo, con... también, ¿no? ¿Con quién? Recalde también. Con, sí, Aritz. Recalde. Con Jorge Rulli. Con Rulli, también lo hicimos con Ignacio. Ignacio Clopet. Qué sé yo, hemos tenido Sí, grandes, sí, diríamos, escritores de libros sobre el peronismo. Pero creo que el punto de inflexión, como dije en el otro bloque, es el año 49. En el año 49, 6 años del golpe del 43, del GO, 3 años del triunfo de Perón en las urnas y 4 años del famoso 17 de octubre. Y ahí hay como varias cosas. Primero se crea una constitución hecha por y para los argentinos, cosa que no la teníamos. O sea, la de 1853, como todos saben, era una copia o ciertas cosas de la de Estados Unidos, con algunas cosas de Chile. Una vez un boludo me dice, no, Chile no tenía constitución. Sí,
hay ciertas cosas sacadas de una constitución chilena. Si algo que le suena a los chilenos son constituciones. Constituciones, ¿no? Sí, están continuamente. Cada 2 años tienen Son gente muy una constitucionalista. No onanistas, constitucionalistas. Y algunas cosas que yo lo había leído en el libro de Pepe Rosa, ese fetiche de la Constitución, ciertos artículos del estado de Luisiana. Imagínate qué puede tener de común un argentino con un habitante del estado de Luisiana. Sí. Así que bueno, nunca fue construida para nosotros. Incluso Alberdi lo reconoce diciendo que se había mandado flor de moco. Sin embargo, todos los presidentes la exaltan constantemente, incluso la ex presidenta o Actual presidente vicepresidente. y actual vicepresidente Cristina Kirchner, la otra vez dijo la Constitución de 1853 como si fuera... Pero se olvida que ella viene y ganó gracias a un partido, que es el Partido Justicialista, que creó. Ahora, desde el golpe del 76 a la fecha, hubo varios candidatos que ganaron gracias al peronismo, pero ninguno volvió a la Constitución de 40. Incluso el cínico de Carlos Menem creó la propia, ¿no? Una modificación. Bueno, creo que un poco eso, y después lo que fue el hacer un congreso de filosofía a nivel mundial, donde realmente creo que nunca más se repitió, y también, como la Constitución, se ocupaba del argentino y de la comunidad organizada. Bueno, creo que ese es abro tema de debate, arranquen por donde quieren, empiece el que quiera. ¿Cómo es? ¿Qué vino primero? Me parece que sería bueno que a lo mejor Leo haga una breve introducción general al Dale. espíritu de la época, ¿no? Dale, Porque dale, sí, estas sí, dos sí, cosas sí. se dan en el marco del espíritu de una época. Exactamente. Sí, creo, a ver, el último encuentro que tuvimos, vos dijiste algo muy muy sobre el peronismo, como que el peronismo no es algo que se dé únicamente a la figura de Perón. Sí. Sí, fue un catalizador, el general Perón. Pero hay un proceso histórico que se viene dando. Un proceso histórico que podemos encontrar los orígenes, ¿no? El semblante de Mayo, ¿no? La Revolución Científica. Esa década de 1800 a 1810, digamos, desde ahí comienza a surgir algo que tiene su maduración, ¿no? Bueno, el 17 de octubre del 45. Ahora bien, es un proceso que lo tenemos en esos generales, en ese ejército industrial, que lo tenemos en esos pensadores de la generación del 900, como por ejemplo Manuel Ugarte, que lo tenemos en la Alianza Libertadora Nacionalista, que lo tenemos en Forja. Digamos, todo eso, ¿no? Es catalizado por este gran hombre que fue el general Perón, ¿no? En 1900, lo que se llamó la Revolución de Junio, ¿no? Sí. La Revolución de Junio de 1943. Ahora Ahora así bien, se llamaba, perdón que meta esto, nuestro Partido de la Luz. Claro. Se llamaba Partido del 4 de Julio. yo acá tengo, mirá, justo Fue, es y será peronista, decían sí, el eslogan, ¿no? Hace mucho igual. Creo que con la muerte del zar Manuel Quindimil, ahí sabés que pusimos acá justamente traigo la copia, porque no lo tengo yo, la copia de la primera parte, la primera sección de la Constitución del 49, que se los entregaban a todos los trabajadores agremiados, ¿no? Entonces acá tengo uno de un vecino, ya falleció obviamente, que trabajaba en un frigorífico, y dice, domicilio, partido del 4 de julio. Partido... Cosa que también durante nuestro acá vamos a hacer el primer paréntesis, ¿no? Nunca la política local, muchas veces y con criterio, preocupada por cuestiones que tengan que ver con los derechos humanos, con las cuestiones de identidad y todo eso, jamás se hizo foco, ¿no? Sobre la verdadera identidad del partido de Lanús, que es el partido del 4 de junio. Claro. ¿No? Aparte un nombre revolucionario y netamente popular, ¿no? Sí. Porque nace de las entrañas del pueblo ese nombre. Pero bueno, volviendo a eso, creo que viene de ahí. Ahora,
la Constitución no se puede entender, no se puede comprender por fuera de la comunidad organizada o de los capítulos que lee el presidente Perón en el Congreso, en el cierre del Congreso de Filosofía, ¿no? Creo que por el capítulo 17 al 22. No sé, van juntos. ¿Por qué? Primero porque se hacen el mismo año. Después porque hay meses de diferencia entre la sanción de la Constitución Nacional y el Congreso de Filosofía, por lo que uno puede especular de que se han pensado en un momento determinado para que esto así suceda. Claro. ¿No? Una sincronización de los dos acontecimientos. Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Bueno, porque toda revolución real tiene que estar acompañada de qué? Bueno, de las normas, Claro. pero aparte del espíritu. ¿El espíritu cuál es? Bueno, el espíritu de la comunidad organizada es la filosofía. La filosofía, Es la claro. filosofía. Claro. Y esta constitución lo que viene a institucionalizar son los postulados filosóficos argentinos y americanos. Claro. ¿No? Más No es un parafraseo de lo que uno puede ver. No me meto en cuestiones académicas, primero porque no soy filósofo. Sí. ¿No? Corregime, estimado Diego. Pero lo que ocurre muchas veces en la academia de parafrasear filosofía europea como si fuese la luz filosófica. Ahora, acá hay algo que es netamente, a ver, sin miedo a equivocarme, no digo que es filosofía argentina, es filosofía iberoamericana. O sea, con la raíz, Hecha constitución. con la raíz de la que bebemos y el marco de nuestra propia identidad, ¿verdad? Por supuesto. O sea, esa mixtura. Por supuesto. Sí. En los fundamentos, digamos, porque mirá vos cómo son las cosas, un año antes se prepara en el Congreso, ¿no? Saben que para que se modifique la Constitución tiene que haber una 3/4 parte de las cámaras. Pero el que tira el puntapié, ¿no? El que da el puntapié inicial para que que impone el tema, ¿no? en la Cámara de Diputados es el BBQ. Y en los fundamentos él se pregunta, ¿qué es la Argentina en esta América? Claro. No, un fundamento maravilloso, se puede encontrar en internet, obviamente, y está publicado en los fundamentos de la Constitución del 49. Entonces digo, es imposible entender la Constitución del 49 por fuera del Congreso de Filosofía, y también es imposible entenderlo por fuera de esa maduración de un proceso histórico de la identidad nacional que se viene dando durante muchísimo tiempo. Sí. Y que Perón logra catalizar, ¿no? Actúa como un catalizador. Considero eso. Ahora, ¿hay antecedentes previos en Argentina de eso? Bueno, podríamos decirlo que en América y en el mundo hay antecedentes previos. Finales del siglo XIX, la Constitución Social Alemana, ¿no? En el 1917, ¿no? En la plena Revolución Mexicana tenés una constitución social muy importante, ¿no? Fíjate que estás en un proceso revolucionario muy intenso que se está dando en México, donde tenés a los gringos en el norte, ¿no? Tratando de seguir comiendo pedazos de ese México. Y después en la Argentina existen también, ¿no? Hay un proceso que uno lo puede entender en algunas posturas americanistas de don Hipólito Yrigoyen, quizás previo a eso, el segundo gobierno de Roca, con la doctrina Drago, ¿no? Claro. Que están presentes en esta Constitución. En Irigoyen, por sobre todas las cosas, la cuestión social, ¿no? Dejar de ver, y en Roca también, dejar de ver al trabajador como un problema social, sino como un engranaje. actor Un social. eslabón Sí. fundamental. No sé si soy claro, digo, hasta ese entonces, las cuestiones del laburante, las cuestiones del trabajador, eran conflictos sociales. Mandó la policía, pero no por la negación, sino porque no entraba, no se entendía al trabajador como un actor social, ¿no? Claro. Entonces con Roca comienza a aparecer eso, obviamente toma forma durante el irigoyenismo, y después en algunas provincias ya hay constituciones provinciales que hacen referencia a estos derechos de tercera generación que son los derechos sociales y los derechos del trabajador. Por ejemplo,
en Mendoza, ¿no? con los Lencina, o en San Juan con los Cantoni, por ejemplo, ¿no? Dos provincias que tienen una raigambre social importantísima y que son interpretadas por el peronismo, y que obviamente al ser interpretadas son llevadas. De hecho, los Cantoni terminan siendo embajadores en la Unión Soviética durante el periodo del peronismo. Entonces digo, ¿hay antecedentes previos? Sí, los hay. Por supuesto, si hablamos de derechos sociales, si hablamos de cuidado de la familia, si hablamos sobre la religión, porque creo que vamos a estar de acuerdo, Diego, uno de los pilares del Congreso de la Filosofía es la religión católica, ¿no? de la mano que llega acá, de la mano de España. Si entendemos esto, no puede dejar afuera la gobernación de Fresco, que también genera, ¿no? Y esto Manuel creo Fresco que en Buenos Aires. Manuel Fresco en Buenos Aires, una gobernación que se da del 36 al 40. Previo al golpe del GO. En plena década infame. Por eso digo, a veces la historia, nosotros nos encontramos en los manuales, en los textos de formación, historia de títulos. Claro, ¿no? Entonces, claro. La década infame te lleva puesto. Todo malo. Claro, experiencias muy buenas, como pueden ser la de los dos personajes que acabo de nombrar, como la de Manuel Fresco. Sí. Claro. Y está es todo lo que en- pasa generalmente con todas las etiquetas, ¿no? Cuando Quedaron vos decís, por englobados ejemplo, en un... Claro, cuando vos, por ejemplo, en amarraje. sede filosófica decís la modernidad es execrable en su totalidad. Bueno, ¿qué hacemos con una voz disonante como, por ejemplo, la de Pascal? Claro. Por ejemplo. Entonces, hay que ver los bemoles porque, además, ese año 49, que Leo estaba graficando muy bien, también Perón insiste en octubre del 49, ¿no? en el Día de la Raza, Claro. con ese maravilloso discurso donde hace una apología de la hispanidad y del Quijote, ¿no? Eso sería para los días de la, ¿cómo le llaman ahora? De la diversidad cultural. Yo lo Sería, llamo diversidad cultural y coso. Y cosas, claro. sí, sería El algo, mejor viste, estilo Capuzotto. execrable, pero Claro. ese discurso hace honor casi, incluso hasta un paralelo entre el Quijote y el Gaucho de las Pampas. Claro. O sea, es un año muy intenso, me parece. Sí, bueno, justamente por eso me interesaba traerlo a la mesa, porque evidentemente marca un punto de inflexión en lo que era la Argentina Sí, para claro. atrás, Sí, claro. lo que fue para adelante, hasta que otra vez la antipatria marca en el 55 un volver Nuevo quiebre. exactamente al viejo paradigma de Fíjate vos que Cook, De Colonia. en sus fundamentos, ¿no? Se pregunta, ¿qué fue la Argentina? ¿Qué significa dentro de lo universal? Grosso. ¿No? Ahí, es una pregunta retórica que está diciendo, mira, ¿qué significa? Tenemos un destino manifiesto, ¿no? ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Cuál es nuestra propia identidad? Y te das cuenta en estas argumentaciones, bueno, la influencia de ciertos personajes de la cultura nacional, ¿no? Como Scalabrini Ortiz, como Forja, como Dalmaso. Digo, tipos que han hecho un aporte, ¿no? Desde el pensamiento nacional de aquel entonces. ¿Hasta qué punto éramos nosotros mismos y hasta qué punto nos han movido por voluntad ajena? Sí. ¿No? Es una cosa maravillosa, digamos, lo que el tipo hace. O sea, lo que éramos no era lo nuestro, era lo impuesto. Para la metrópoli imperialista, mirá cómo está argumentando él la necesidad de tener que sacar esta constitución, la del 53, y que venga algo nuevo de lo nuestro. Auténtico. Auténtico, ¿no? Auténtico. Entonces por digo, y para el argentino, Por su- básicamente. para la Argentina. Pero a ver, esta Argentina que es un poco faro en ese entonces Sí, claro. del hispanismo, Del ¿no? hispanismo, Digamos, bien claro. lo que dice el compañero, ¿no? Porque en ese mismo año no es casualidad que el general Perón haga ese discurso hacia la hispanidad, ¿no? Es un tema muy interesante. Bueno, pero los enemigos de Perón, y le ponemos el nombre y apellido Churchill, habla de justamente, no dejemos que Argentina crezca para que con ella no haga crecer a toda Sí, Hispanoamérica, claro, ¿no? sí, claro, sí, claro. Y compararlo con el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. O sea, claramente
te das cuenta cuál era el Grado de el preocupación. grado de preocupación del enemigo histórico argentino, ¿no? Sí, claro, por supuesto. En el preámbulo se hace mención a las tres banderas del justicialismo, pero aparte se habla de la cultura nacional. El preámbulo habla de la cultura nacional. Ujú. Después la instituye como la cuarta bandera, ¿verdad? O sea, el nacionalismo cultural. El nacionalismo Claro, cultural, ahí está. totalmente, sí. Ujú. La verdad que, bueno, y el contexto internacional nos es completamente adverso, ¿no? Porque en ese mismo año 49, pensá que estábamos apenas a 4 años o 3 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Este mundo, post-Yalta, dividido en estas superpotencias, Occidente, Estados Unidos, ¿no? Fíjate de qué lado de la mecha El te est- encontrás. ¿no? la Unión Soviética, Ujú. y ese año 49 se firma, ¿no? O se crea la OTAN, ¿no? Se crea la OTAN. Ese año 49 se aprueba el plan Marshall, por ejemplo, ¿no? Un plan que prohibía a los países que recibían crédito comprar $1 a Argentina, nada, ¿viste? Entonces era totalmente adverso a nosotros. Claro. Desconocía que, Sí, que claro. el plan Marshall Las cláusulas por las cuales se le da dinero a los países de la Europeos, posguerra, europeos, sí. por supuesto, Ujú. Para es rearmarse. no comprar nada argentino. Mirá. Siempre las condiciones las ponen No, pero es así, digamos. Y aparte, si yo me pongo en el lugar de los tipos, viendo el potencial que tiene la Argentina y lo que está sucediendo en la Argentina, después de Braden y Perón, después de, digamos, estos tipos van por todo. Sí, con la idea de la tercer posición Por supuesto. enfrentada a esos dos Por supuesto. grandes paradigmas de la humanidad. Y te viene este hombre, viste, a hacer una revolución cultural, Ujú. ¿no? Y Claro. política por sobre todas las cosas. En paz. En paz. En paz. Sin guerra. Pará, y con la panza llena, Claro. Ujú. ¿no? Y con la panza llena de Y los trabajando. laburantes. Y el trabajador, claro, totalmente, ¿no? El trabajador y el trabajo como eje, Como eje, ¿no? Ordenador La de esa- industria, el desarrollo, de esa la comunidad. nacionalización de lo que había que nacionalizar, los resortes fundamentales de Totalmente. la energía, todo lo que tiene que ver con el movimiento de un país, ¿no? Sí, claro, porque hay algunos artículos, hablamos del preámbulo, hay algunos Sí. artículos que a lo largo calculo que a lo largo de la charla, Ujú. no se puede decir conversatorio, no. No, Digamos, Qué feo. como Eso es muy de asqueroso. internet. Digamos tertulia, que por lo menos tiene Tertulia componente me gusta español, más. español que, ¿no? La Coloquio. Claro. Te invitamos al Al Tertulia conversatorio. está bien, tertulia está bien. A mí me suena a velorio eso. Al pero no conversatorio. importa, me Son suena a esas velorio. palabras nuevas que nos han impuesto que Bueno, vaya a saber dónde mierda a lo salen. largo de la tertulia, de la charla, ¿no? Iremos profundizando algunos de los artículos de la Constitución del 49 que son nodales. Por ejemplo, en un momento del libro de Diego Massieri, ni yankee ni marxista peronista, él habla justamente de la Constitución del 49, pero habla de una constitución que creo que Vuela la nombra, que es la Constitución del Chaco. El Chaco, sí, claro. Que el preámbulo es perfecto porque Sí. habla pura y enteramente de la persona. O sea, el que manda es el soberano. No. Manda el ese que trabajador. está- claro, Porque- bueno. Está, porque- sí, se supone, una de las 20 verdades peronistas también decía, ¿no? Que el trabajo único- dignifica y, sí, sí. y que el hombre El tenía que único producir lo es el que trabaja, el único no. Exactamente. Además, ¿no? Sí, sí, Digo, yo eso era fundamental, era el eje, la columna vertebral del peronismo es el trabajador, y el trabajo. considero que la Carta Magna acabada en relación a la comunidad organizada no es la Constitución del 49, sino la Constitución del Chaco. Claro. Por eso, ¿no? En el, Sería como eso en el del preámbulo dice 51, creo que es. nosotros los trabajadores. Claro. ¿no? Nosotros los trabajadores. Perfecto. Y también, bueno, lo explicamos ahora, así que Sí, sí, ya en el sí. 51, ¿no? Pero aparte de todo, es una constitución de doble voto, de doble votación, porque rompe con
con la concepción demoliberal de los partidos políticos, ese monopolio de los partidos políticos para poder poner candidatos a dirigir o a... Democracia directa Totalmente. y no liberal representativo. Exactamente, claro. Porque, Toda una porque- revolución del concepto de, no, de pero democracia, no ¿verdad? existió en ningún lado. Sí. Claro, no, era acá. No existió en ningún lado, porque aparte de todo, tenés los partidos políticos que presentaban sus candidatos, pero tenés otra boleta donde las organizaciones libres del pueblo ponían sus candidatos y votaban los afiliados. Excelente. Entonces vos tenías un sistema de representatividad por partido político y por organizaciones libres del pueblo. Sí. ¿No? En la Constitución del Chaco, pero en realidad es Constitución de la provincia de Juan Domingo Perón. Claro. Se llamaba Juan Domingo Perón. ¿No? Pero bueno, eso que tenga una provincia que se llama Juan Domingo Perón iba a ser uno de los argumentos de la antipatria para claro, decir el claro. fascismo y Claro. todas esas cosas. Sí. Pero fíjense lo maravilloso. Comenzar un preámbulo, nosotros los trabajadores. Ujú. Nosotros los trabajadores. Y con esa concepción total del concepto de trabajador, Sí, ¿no? Porque no se totalmente. Y con el circunscribe. poder real, o sea, Claro. no ese poder que te dicen, no, porque en el voto tuyo está el poder del destino de la nación, y es mentira, porque claramente, como bien dijiste vos, es una democracia impostada en la cual todo lo que nosotros elijamos o lo que elija la gente no llega nunca, ¿no? Son los gustos de helado que te ofrecen. O sea, uno elige Claro. de las opciones que hay predispuestas. Sí, y además No después elige- ellos eligen qué Claro. leyes llevar a cabo, porque Sí. como no funciona nada, Bueno, así funciona el consenso, Claro. que te venden Claro. como Ujú. lo democrático, lo participativo y lo dialogal, cuando en realidad el consenso de quién, el consenso del que ya marcó las cartas. claro, el que ya está de arriba. Por eso la importancia del disenso. Claro, Exactamente. claro. Acá- Bueno, pero para eso necesitas justamente las organizaciones libres del pueblo para Sí. poner la boca, diríamos, visible lo que el trabajador necesita o la persona necesita y que eso se traslade al poder real, ¿no? Sí, pero totalmente de acuerdo. Eso que vos acabas de decir es un giro copernicano a la política. Sí. Porque uno entiende la política y al gobierno desde una dirección desde arriba hacia abajo. Ujú. Pero al poner a las organizaciones libres del pueblo en un estadio central, la concepción del poder va como la llama del fuego. De la base. De abajo hacia arriba. Claro. ¿Se entiende? Y cuando habla de trabajadores, no lo habla desde una cuestión clasista. No. No. Porque también entran ahí las actividades profesionales. Y el Lo que- estudiante. El estudiantado, Sí. las sociedades de fomento, Ujú. no sé, todas las organizaciones libres del pueblo. El primer trabajador incluso, ¿no? El primer el laburante. conductor es El primer trabajo. uno que también se sabe conducido y por eso sabe conducir. Totalmente, ¿Verdad? totalmente. Pero digo, fíjate vos qué avanzada en el Ujú. año 51, o sea, entra en vigencia en el 52 hasta el año 56, en abril, que la Revolución Libertadora la borra de un plumazo. ¿no? Claro. Va, un plumazo no, de un escopetazo y de mucho fusilamiento. Sí, 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 señor. sí. Previo una cosa no antes vista, y creo que en ningún lugar del mundo se repitió de pasar con Bombardeos, aviones sí, y bombardear totalmente. al propio pueblo, ¿no? Sí. Las Fuerzas Armadas bombardeando. Sí, La Eso. Plaza de Mayo. Sí, Ujú. sí, tal cual. sí, totalmente, así es. Entonces, Claro. bueno, ese sería el contexto en que se da con algunas aclaraciones. Excelente, excelente. Y bueno, entonces estamos de acuerdo de que el año 49 marca como Sí. bueno, en contraposición a lo que venía sucediendo en el mundo, acá había alguien que se ponía refractario a ese y actuaba en consecuencia. Totalmente. Ante una acción había Totalmente. una reacción. Una reacción. Bueno, Diego, vos querés No, aportar. primero, o sea, dentro de este contexto, el Congreso de Filosofía es un epifenómeno cultural que creo yo que, como dicen otros sabios antes que uno, es sin duda por densidad de ideas, por lo que marcó a nivel continental, no simplemente nacional. Yo creo que es el hecho más importante de la historia cultural argentina, ¿no? Digo cultural, ¿no? Porque se dieron una serie de elementos, ahí Vuela lo marca siempre con algunas frases, ¿no? Y donde hemos recibido a lo mejor de los pensadores de la escena filosófica del momento, que venían, como dice Vuela, con sus ropas raídas y sus manuscritos bajo el brazo, a un lugar en el cual
se los acogió con libertad, ¿no? Y muchos de ellos se les dio trabajo, acá en este suelo, ¿no? Y no se hizo acepción de ideas. Si ustedes repasan, después vamos a ver algunos de los que exponen el Congreso, no son todos absolutamente ortodoxos a la doctrina justicialista, ¿eh? Tenemos gente que viene del campo, liberales pocos, pero gente que viene del campo del existencialismo, gente que viene del campo de algunas ideas filosóficas no absolutamente tradicionales. Recibimos a gente como Jaspers, ¿no? Que venía ya de un conflicto ya con Heidegger en la cuestión judía, ¿no? Recibimos a gente como Gadamer, discípulo de Heidegger, que no era la ortodoxia filosófica del momento. Recibimos a gente como Russell, Bertrand Russell, claro. ¿no? Pero a su vez recibimos gente del espiritualismo, del nuevo espiritualismo italiano, como Luigi Pareson, gente del pensamiento español, como Millán Puelles, ¿no? Entonces me parece que, como hecho cultural, me parece que es lo más importante. Quien quiera leer sobre esto, hay un montón de escritos hechos por gente muy proba y del campo nacional, como Amelia Podetti ha escrito sobre el Congreso del 49, el recordado y querido Silvio Maresca, que lo evocábamos antes del inicio con Leo también, ha escrito, Vuela también ha escrito, Diego Pro ha escrito, ¿no? Carlos Astrada, Mario Casalla, han escrito algunos puntos de referencia como para decir, quien quiera echar mano allí puede leer a estos hombres que han dado un panorama general del Congreso del 49. Lo cierto es que el Congreso no surge directamente en el 49, ¿no? Ya en diciembre del 47 hay un llamado para un Congreso nacional que se iba a realizar en Mendoza, y ya en el 48 Perón llama a formar la organización concreta, que iba a aparecer como Congreso Nacional de Filosofía, que toma la característica ya de internacional por las figuras, y que es el primer Congreso Internacional de Filosofía de Hispanoamérica. Porque además de recibir a los europeos, a los grandes pensadores europeos, también recibimos pensadores americanos. Entre ellos, quien comparte la clausura junto al discurso del general Perón en la comunidad organizada, es Wagner de Reina, que viene de la Universidad Católica del Perú, un hombre también del campo nacional del Perú, e hispanoamericano de profundas raíces, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se dieron las condiciones en general, ¿no?, para hacer de este Congreso un hecho cultural importantísimo. El Congreso, como sede, sabemos todos, se realizó en Mendoza. La duración es de 9 días aproximadamente, del 30 de marzo al 9 de abril. El 9 de abril del 47 es el día en el que Perón da ese discurso de cierre que pasa a la historia como la comunidad organizada. Después vamos a tocar algunas 2 o 3 líneas. No vamos a decir mucho más porque acá lo han tratado varias veces el tema de los fundamentos centrales de la comunidad organizada, pero así como Leo va a tocar algunos puntos de la Constitución, también vamos a decir 3 o 4 ideas generales. Perfecto. Yo quería repasar con ustedes, dale, si hay tiempo. Sí. Le damos hasta el cuarto y después hacemos un cortecito y después le damos hasta el final. Quería repasar con ustedes cómo se formó el comité organizador, ¿no? Para que vean los nombres, ¿no? Porque esto es increíble, es como Leo me decía recién, estábamos en la ventana y me decía, claro, es como invitar, qué sé yo, va a hacer un partido acá en Argentina y invitas al mejor de Francia, el mejor de España, el mejor, claro, a todos juntos y vienen todos acá y encima hablar en nuestro país como sede, con nuestra criollez para ¿no? Para recibir. Claro, no. Diego, pero según muchos pensadores actuales y muchos docentes y muchos charlatanes que salen en televisión, el saber es de izquierda. Sí, es monopolio de la izquierda. Claro, obviamente. El saber es monopolio de la izquierda. Claro, porque ellos confunden cultura, que no es cultura. Cultura es esto. Cultura viene de cultivo. Y no se puede cultivar en la tierra que no es tuya. Claro. Entonces, evidentemente, si cultura es cultivo y es cultor, solamente lo que surge de acá. Entonces, nosotros tenemos un proceso largo ya, de casi medio siglo. Me parece que somos semicolonias desde siempre, excepto algunos esporádicos. Algunas distracciones del imperio, exactamente, ¿no? Algo allí con algunos pensadores de la Revolución de Mayo, como decía Leo, o de ese episodio de Mayo, como las figuras de ya antes, ¿no? Puede haber una línea entre Liniers, Saavedra, ¿no? Obviamente la época de Rosas, obviamente algunas cosas de Roca, de Irigoyen, ¿no? De la década de los pensadores nacionales, de Forja y después también
del gobierno de Perón, pero generalmente cuando el imperio no está distraído no nos deja actuar mucho, ¿no? Pero dentro de ese movimiento me parece que siempre se le dio, la economía sigue siendo de matriz liberal y la cultura está secuestrada por la izquierda. O sea, vos hoy llevas a tu sobrinita 3 o 4 años a una plaza, van a ver títeres y el pensamiento subrepticio de toda la obra siempre pasa por lo mismo, ¿no? El teatro independiente, la música, las expresiones entre comillas cultural, Sí, le pertenece a ellos. Exactamente. Por eso cuando vos El hipismo. decís esto, no, eso, el saber no. De hecho hay cosas que son anticientíficas o son el Deus ex machina, ¿no? ¿Cómo vas a meter a Dios en el medio? No, porque Claro. Son temas que no se puede. Cuando en realidad nosotros en el orden jerárquico de las cosas, y Perón lo remarca porque la comunidad organizada no es simplemente como nos enseñan ahora en la educación, ¿no? Transversalidad. No, hay una verticalidad. Claro. Por eso Marechal lo decía bien claro. Un pueblo traza la cruz sobre su destino. Y la traza con la horizontalidad de sus héroes y la verticalidad de sus santos. Claro. ¿No? Cuando todo es horizontal, esos son algunos de los miedos que yo hablaba, ¿no? Hace un ratito con Leo, ¿no? Cuando todo es horizontal, ojo porque hay una verticalidad. Tiene que haber un orden jerárquico de las cosas. Y si ese orden jerárquico no lo estamos poniendo nosotros, lo está poniendo otros. Y lo están Sí, poniendo porque afuera. el orden de Claro. valores es otro. Lo que pasa es que Claro. nosotros creemos, yo en eso soy muy schleriano, ¿no? Ujú. Porque es la respuesta a Kant, que tiene mucho más que ver. Kant es el postulador de un gobierno universal. Claro, la paz perpetua. La paz perpetua es un gobierno gendarme. Entonces, frente al formalismo kantiano, Scheler, ¿en qué se levanta? Dice, no, hay un orden jerárquico de valores, y los valores son objetivos, sí, claro. no los pongo yo. Ujú. Obviamente que hay que comer, pero hay unos valores que son de gozo y otros valores que son de gozo espiritual, y está la libertad, y todo eso tiene un orden jerárquico. Claro. Bueno, todo eso se dio, entonces, digamos, podemos repasar algunos de los nombres, ¿no? Dale. Presidente del Congreso, obviamente el Ministerio de Educación, Oscar Ivanisevich, ¿no? El vicepresidente es un profesor honorario de la Facultad de Filosofía, que es don Coroliano Alberini, que según vuela, viste que vuela, tiene también esos mitos de origen, en su época de juventud estudiaba 18 horas diarias. Yo no sé cómo hacía, porque lo único que debía hacer era pensar. Claro. Dormía 6 horas, ¿no? Eso lo dice para hacernos sentir mal. ¿no? Claro, para hacer idea. exactamente. Es como la... Es como, es Del como maestro. Sarmiento, es como Sarmiento. El Pero- maestro Kung Fu. Pero era profesor honorario de la universidad, ¿no? Entonces, dentro del comité ejecutivo estaba Carlos Astrada, por la Universidad de Buenos Aires, Ángelo Asalo, por la Universidad de Buenos Aires, Eugenio Pucciarelli, por la Universidad Nacional de La Plata, Nímedo Anquín, por la Universidad Nacional de Córdoba, y Jorge Hernán Zucchi, por la Universidad Nacional de Tucumán. A ellos se le suma Juan Cepich, director del Departamento de Filosofía y Disciplinas Auxiliares de la Universidad de Cuyo, y esto es como Cani Batistuta, ¿no? Y Juan Luis Guerrero y Miguel Ángel Virasoro, ambos por la Universidad de Buenos Aires. Fíjense los nombres, ¿no? Lo hablábamos recién con Leo también, cuando se hablan del vaciamiento de la Universidad Argentina, ¿no? Que se toma como hecho la noche de los bastones largos, etc. El primer vaciamiento de la cabeza argentina se produce en el 55 porque todos ellos, aquí y fuera de aquí, artistas, son proscriptos del mismo modo, ¿no? Ahí se produce el verdadero vaciamiento y triunfa la visión liberal de la Universidad Argentina, que hasta hoy se mantiene, por más que los centros de estudiantes le pertenezcan al Partido Obrero y a no sé quién de la Franja Morada. Sin embargo, la forma mentis sigue siendo liberal, ¿no? Lo que estudian es el liberalismo. Exactamente. El Porque estilo porque la función de la universidad es lo que se llama la filosofía normal, ¿no? Como decíamos varios programas acá. El filósofo deja de pensar en las cosas y empieza a pensar en los libros. Exacto. Entonces- Como cuestiones disociadas, ¿verdad? Claro. Una cosa por un lado, otra cosa por el Claro, otro. Cuando el en ejemplo realidad- es el investigador del CONICET. Claro. Que hay muchísima gente buena, pero hay gente que trabaja de eso. Tiene que producir un paper en tal momento y cobra del sueldo del Estado y se convierte en funcionario de la educación. No tiene nada que ver con el filósofo. Claro. Eso no es.
como investigación es muy No bueno. está pero pensando, está cumpliendo con algo que tiene está que cumpliendo una cumplirlo tarea con- administrativa. Una tarea, claro. por la que se le paga. Claro. Entonces, Para escribir fragmentos de cientos de obras Claro. y ponerlos de manera articulada, con coherencia y con cohesión en un texto o en un paper, Claro. y ya está. digamos. Exactamente. Sí, ¿no? Enrular el rulo, ¿no? Exactamente. Que- claro, que además, ¿no? que siempre es sobre lo mismo. ¿no? Por Claro. eso se llama los especialistas de lo mínimo. ¿no? sí. Entonces, se pierde la visión de la totalidad y ya ya no alcanza con el podólogo. Ya tiene que haber expertos en la uña del dedo chiquito del pie izquierdo. Claro. ¿no? Usted tiene que ir al uniólogo del pie izquierdo. ¿no? El Esa especialista, es la el especialista. hiperespecialización donde lo que se hace es se pierde la visión de la totalidad. Entonces, triunfa la postura de Romero, de los dos hermanos Romero, y se empieza por un camino que desemboca en lo que o sea, desde el liberalismo ya pasa. Entonces, bueno, la forma es esa, ¿no? Te va a pasar a vos. Ujú. Si vos querés ser profesor de la universidad, bueno, tenés que hacer el recorrido que hacen muchos. Tenés que estudiar, tenés que recibirte, tenés que hacer los proyectos, tenés que hacer lo que se llama el cursus honorum antes, ¿no? Tenés que publicar, etcétera, 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 porque si no, no hay forma de que te den trabajo por mérito. Ujú. ¿no? Eso. Entonces, bueno, estos son los grandes nombres de la cabeza que pensaron con cabeza propia. ¿m? Muchos de ellos han escrito obras importantes, no son moco de pavo. ¿no? Cuando nosotros hablamos de Anquín y de Astrada, ¿m? fueron en la década del finales del 20-30 a Alemania a estudiar con Cassirer y con Heidegger. Y cuando vinieron acá, hicieron una adaptación de esas ideas. ¿m? ¿Qué se podía pensar desde aquí? No pensar con ideas Claro. extranjeras, Sí. sino la relectura de lo propio, de lo nacional, a la luz de qué entiende Heidegger por arraigo. A ver cómo lo podemos ver desde acá. ¿no? Entonces, y ellos dos y otros tantos, como por ejemplo, no sé, yo acá leo, por ejemplo, Luis Juan Guerrero es autor de una estética, ¿no? Una filosofía del arte, Ujú. en 3 tomos que está, y una psicología que antes estudiaba en la escuela secundaria, mirá lo que era, ¿no? Que es envidia de muchos lugares, ¿no? Otra de las visiones de las versiones de Huela, no sé si era cierto, que Luis Juan Guerrero, ¿cómo muere? ¿Cómo Era hijo de muere? un vaquiano de Mitre, ¿no? Un hombre de campo, muere en un atracón en un asado. O sea, yo no creo que sea mentira, porque si lo dice tantas veces, supongo que algún descendiente de Guerrero puede Se decirle, lo che, habrá mirá contado. mirá que no fue así. ¿no? O sea que, bueno, filósofo criollo es, ¿no? Igual si Porque se morir en llega- un atracón si- en un asado. Claro. Si llega a legalizar la eutanasia, yo me anoto con eso, digamos. Hoy sería imposible, hoy sería con polenta, diría, ¿no? Lo que da también Claro, el precio del asado en ese hoy, entonces. claro, hoy atracón con polenta. Hoy el pobre no come asado, pobre. Bien. No sé si seguimos un toque más o ya. A mí me gustaría poner un Sí, punto acá. perfecto. Vamos a un corte musical. Vamos al baño. Sí. Ustedes hagan lo que tengan que hacer. Y cuando venimos ya le damos de lleno Muy bien. con lo que es ¿cómo se llama? Ay, se me fue la cabeza. Sí, el despliegue sobre todo de las sesiones, los temas, Exactamente. cómo fue organizado por temas filosóficos y alguna otra idea de la comunidad Tal cual, organizada. tal Fenomenal. cual. Bueno, nos vamos con un tema que lo elegiste vos Ahí está. y me pareció perfecto, así que presentalo vos. Golazo. Vamos al tercer bloque con un tema de Papo del disco Buscando un Amor, su último disco. El tema es Trabajo Forzado. Vamos. Bien, arrancamos el tercer bloque de Tori Pampa, del último programa de Tori Pampa. Y bueno, habíamos terminado, ahí bueno, pasaba Papo con Trabajo Forzado. Trabajaría con gusto si tuviera un salario normal, dice la canción. Ahora que estábamos hablando de los Justo. trabajadores, Exacto. vino justo a colación. Diego, Bueno. continúa con tu exposición. Bien. Entonces, para algunos nombres, ¿no? Se Algunos me nombres, fue el coso. algunos nombres importantes dentro de la escena filosófica que para los que estudiamos filosofía, o sea, no podemos comprender cómo en la Argentina mismo, o sea, uno está acostumbrado a que, che, hay una conferencia de fulano de tal y vamos contentos, ¿no? Imagínate, ¿no? Por ejemplo, Gadamer Fabro exponiendo en el Congreso Nacional de Filosofía, ¿no? Ujú. Gadamer estaba en el culmen de su producción. Abocado a la metafísica, ¿verdad? Sí, ¿O no tanto? venía del riñón heideggeriano, pensaba la metafísica, todavía era la época en la que estaba preparando los escritos de lo que sería Verdad y Método, que es su obra importante, pero un pensador importante, ¿no? Cornelio Fabro representa una renovación del tomismo,
Importantísimo porque él es uno de los pensadores tomistas que se dedica a esa beta que pocos han visto en el tomismo demasiado ortodoxo, que es el tema de la participación. Sí. ¿No? Entonces, también viene a exponer acá. O, por ejemplo, el mismo Martin Heidegger, que por razones personales y otras razones políticas, no puede venir asistir acá y manda una carta de adhesión al Congreso, ¿no? O sea, imagínate una carta que reciba Perón escrita por Heidegger, ¿no? Una presencia bastante, diríamos, fuerte la de Heidegger en este congreso. Sin duda, porque era el filósofo en ese momento. Vos pensás que él escribe Ser y Tiempo en el 27, después habitó una década en el 30, que nosotros lo vimos en el último programa. Creo que ayer subieron alguna otra cosita Sí, sobre el, ¿no? Donde hay un giro del pensamiento de Heidegger, va hacia el pensamiento histórico, y a partir de ahí se dedica a hallar la razón de ser de la filosofía propia en los poetas, ¿no? Que hace que nosotros podríamos hacer una filosofía desde la literatura argentina, desde la poesía argentina. Hicieron con Isia Recalde algo así, exacto, ¿no? Donde habían traído a presencia autores, incluso en Borges. Hablamos de un Borges nacionalista, un previo. Yo eso no lo a su conocía, cambio. lo aprendí con Isia cuando hablaron acá. Y es cierto, cuando uno el idioma de los argentinos, cuando uno lee ese texto de Borges, no podés creer, Sí, claro. ¿no? Que sea, no era el ginebrino, ¿no? El amante ginebrino. Claro. Está El que no Marechal, quiso volver está, claro. Ni a un muerto. Está Marechal, está Castellani, ¿no? Las figuras que traen. Claro. Entonces, se puede hacer. Meromanzi. Incluso en el tango Meromanzi, incluso se puede hacer una filosofía nacional con basamento poético en muchos poetas, incluso también en algunas cosas de Larralde también. De José Larralde. Donde sí. el mundo criollo está expresado de un modo que al no ser de ahí, uno lo va escuchando y es pedagógico. Bueno, pero hoy lo podríamos poner a Iorio también en ese contexto. También, Porque claro, es un las nuevas decidor. formas que se asumen, Te estoy escuchando, digamos, y el espíritu del fierro está. sin duda, Ujú. sin duda. El espíritu del fierro está. Sin duda. Claro, porque además hay cosas que son muy propias, ¿no? Muy propias. Del lenguaje. Mira, hay una canción, una milonga de Larralde, que cuenta la peripecia del cazador, ¿no? Del cazador en el campo. Entonces, viste que frente al cazador en el campo viene el muchacho de los gauchos de tienda, ¿no? Que tiene la tenaza cromada, ¿no? Y bajan en las 4x4, ¿no? Y sacan bruta escopeta, y Larralde hay una canción que se dedica a eso, ¿no? Creo que se llama Ayer bajé al poblado, ¿no? Ayer bajé al Ese, poblado, pucha puta que andaba con ganas de pelearme hasta con Dios. Sí. Mirá un poco para abajo, tirame algún trabajo, que yo todavía creo en vos. Es un temazo. ¿Sí, no? Y en un momento dice, ¿no? Pero vienen esto con una bruta escopeta, dice. Y en un momento dice, mi viejo 12 chico ni tosió. Yo que no tengo cultura campera más que la que escuché, la que leí en los poetas y la que escuché en ellos, Claro. dicha rápido, yo decía, fíjate la ignorancia, ¿no? Del tipo, mi viejo 12 chico ni tosió, yo digo, puta, tenía un papá que tuvo 12 chicos y ni tosió. Mi viejo 12 chico ni tosió, no, era el 12 chico. Claro, el calibre. Claro, ¿no? El calibre. Entonces, hay algo pedagógico. Yo no sabía que era el brete, Claro, él la estaba armado aguada, también. ¿no? Y hay una cuestión pedagógica en eso, ¿no? Era Modoy un entenado. Y esas cosas que para el resto es impermeable absolutamente. Claro. Uno la aprende de la mano de nuestros poetas, ¿no? Y eso es importante también. Entonces, en la conferencia de cierre del 9 de abril, habla Wagner de Reina y Perón pronuncia el discurso, esa obra, que es la estructura, ¿no? General del ideario, de la doctrina filosófica del justicialismo. Nosotros siempre me costó, cada vez me cuesta más hablar de la ideología, ¿no? La ideología es lo mismo que hablar de clasismo, ¿no? Sí. Corresponde a otra cosa. Yo creo que en la ideología está más presente la miopía de la inteligencia. La Lo que ideología pasa es que también se la ha como estigmatizado demasiado, mal utilizado la palabra en sí. O sea, tener una ideología no lo veo mal. El tema es si esa ideología es en pos de y no en desmedro de. Sí, ¿Entendés? sí. Vos, si es para adelante y es
une a todo, no veo que sea mala. El problema es cuando es así La ideología como ideologismo. coarta Claro, o, yo lo- separa o disgrega. Sí, o sobre si todo- es aglutinadora no lo veo mal. O sobre todo cuando es, ¿cómo te puedo decir? Cuando es un lente frente a lo real. Entonces, hay una doble separación. No basta solo la separación que yo tengo con el lente, sino que además es un lente para ver el ente. Claro. Sí, y ni hablar Y ahí- cuando es inventada, ¿no? Bueno, Como la ideología de género. Por ¿no? eso, Es algo bueno, que inventan ahí solamente está en la algo y- cabeza. Bueno, mucho de la ideología Claro, pasa así. claro. Yo lo emparento más en sede filosófica, con Juan me va a entender, cuando uno se habla de lo óntico y de lo ontológico. ¿no? Lo óntico es la cosa. Lo ontológico es la idea que yo tengo para Claro, llegar a la claro. cosa. Entonces, a veces la ideología tiene la cuestión de ser una miopía de la inteligencia. ¿Qué hace la ideología? La de género, ponele. Te entrega el mundo ya interpretado, o el marxismo. Entonces, te quita a vos la capacidad de capacidad. pensar. Claro. Sí. Te entrega el mundo interpretado. Claro, y vos lo sí. lees bajo las categorías que ya te lo interpretaron. Vos tenés- Entonces, no Bueno, pensás. pero también tenemos que entender que no todo el mundo está capacitado a veces de No, es que de justamente es lo pensar, contrario. ¿no? Justamente me parece En que a todo mí, caso hay que entrenarlo. claro, pero me parece justo a mí que teniendo ojos limpios, el sentido común brota. ¿Qué es lo que tiene el mundo criollo? ¿Y hoy cómo haces para tener ojos limpios? No, bueno. Si te lo inundan de Tenés porquería. que desaprender. Es lo que nos invitaba Jaureche o el Colorado Ramos. O sea, Es no aprender a la desaprender televisión, no tener absolutamente. celular, Si no fuiste nada. a la secundaria, Exactamente, con la gente, nada desaprende. más. Sí, no, desaprende. podés, pero haciendo uso ordenado. Las cosas están para ser usadas, no para idolatrarlas. Claro. ¿no? Y es lo que decía Luis, creo que decía, la tarea del educador moderno, dice, no está en podar la selva solamente, sino en regar los desiertos. ¿no? Claro. Porque hoy, Tratar de que crezca claro, en el desierto. porque hoy hay no- que regar desiertos. Claro. Hoy el principal problema que tenemos con nuestros pibes, a lo mejor él te lo puede decir, no es la rabieta para el otro lado, sino que es algo peor. Porque siempre es mejor un apasionado que una ameba. Claro. Y hoy muchos de nuestros pibes pasan por la peor cualidad en la vida intelectual, que es la apatía. La apatía, exacto. Entonces vos le estás diciendo cosas que te tienen que conmover el alma. Claro, Flaco, igual. a ver, estamos Bueno, hablando yo de la era muerte. de la- una molestia dentro del aula. Claro. Porque está rompiéndole los huevos constantemente al profesor y a los demás, ¿no? Pero hoy veo como que, bueno, somos que no es somos culpa de, autómatas. claro, que no es culpa de ellos, pero vos estás hablando en filosofía, estás hablando del amor, de la muerte. Estás Del hablando del tiempo. olvido, del sentido del sufrimiento, de Dios o no Dios, del sentido del sinsentido. Y, Sí, pensar. ¿Y ¿no? cómo te puede tocar cómo se arma un hardware y no te toca esto? ¿Se entiende? Entonces hay que hacer una poda grosa, pero también hay que regar desierto. Igual en los pibes está. Es cuestión de buscar y Sí, es sí, cuestión sí. de trabajar porque De- está. Está porque gracias a Dios todavía, a pesar de lo que se viene dando en estos últimos tiempos de la negación a la familia, la negación a los valores, Mm. el pilar de la educación es la familia. Obviamente. Entonces, todavía sigue la familia generando esos valores que se reflejan en el aula. Permitime dar un ejemplo. Y en comunidades. Y en comunidades, Sí, en comunidades. sí, claro. Más. Pará, Sí. está bueno lo que me estás diciendo. ¿No notaron ahora en este último mundial, cuando estaban los jugadores más emblemáticos de la selección, con la familia festejando dentro del campo de juego? Hijos, mujeres, no sé, madre. Como que había una envidia en el resto, en aquellos que son los que atacan constantemente, Sí. como diciendo, miralo a Messi, le saca la foto a la mujer con la foto, en vez de, se sale él del Del ídolo, puesto, ¿no? claro. Digo, ¿no? ¿Con Yo qué, creo que eso es lo que Leo qué decía dicotómicos antes de que son, ¿no? catalizar eso, ¿no? Atacan, Sí, sí. pero después quieren eso. Sí, sí. sin- Es porque en el fondo es así. Bueno, pero ahí está. No podemos Un poco sobrecargar lo que las decía él, tintas sobre. está. No podemos sobrecargar las tintas sobre cosas que ya Hay están que regar, como trilladas. decías vos. Pero el matrimonio homosexual, ¿qué es? Es la necesidad de De darle generar una entidad familia. natural. A una- Algo que sí, no es. Algo que no es. ¿Se entiende? O sea, como que siempre está el anhelo. Es medio ¿Sabés como- qué? Volvemos a lo mismo, Sí. no importa, o sea, no hay problema de que sean pareja. o sea, Absolutamente. a mí me importa muy poco. El tema es que vos Absolutamente. quieras trasladarlo a que eso puede tener retoño. Claro. Cuando sabemos Vos que no sabés hay que- retoño. vos sabés Como que- imposición de minoría. Es como que diga Además, panzada. como bueno, imposición ahí y ella es- la negación de la, ya es negación de la mayoría. Un lobby y constante. gobernando molesto. para las minorías. Pero aparte de todo, y más allá, si uno quiere ir y no, a ver, no me quiero detener en el caso ¿no? Pero fijémonos que
la comunidad homosexual ha tomado desde su origen, que trascienden los medios, ¿no? en la discusión política internacional, la lucha contra organismos tradicionales, contra instituciones tradicionales, que es la familia. Sí. Entonces digo, vas en contra de los principios que ha dado corpus a esa lucha de esa minoría, si se quiere llamar. Pero a la vez te querés ¿Pero quedar para con qué? sus formas. ¿no? ¿El fin cuál es? Primero, un profundo sentimiento anticatólico Sí, eso es- en un país que es profundamente católico. Sí, sí. ¿No? Y aparte dar la espalda a las mayorías populares. Exacto. Entonces digo, y después de eso la carga simbólica que hay, porque si vos generás algún tipo de discusión, eso es un homofóbico, Ujú. ¿no? Y demás cosas. Y la verdad que acá, que yo tengo uso de razón, y leyendo la historia, jamás se ha linchado, se ha matado No. a alguien por ser homosexual. Sí, Hubo se ha casos aislados, eso. pero yo no es, a ver, No era algo que haya masivo. una política de Estado No fue durante el una peronismo, purga. durante Roca, durante, no sé, No, digamos, jamás. durante el rosismo mismo. Para nada. Digamos, sí se ha fusilado y se ha matado por ser peronista. Eso sí ha pasado. O federal. Sí o federal. Después del. Sí del se ha cajero, ¿no? matado y se ha fusilado por defender los intereses populares. Ahora, por ser, nunca lo he leído como práctica sistemática del gobierno. De hecho, cuando vos fíjate que las clases menos ideologizadas, menos sometidas a las normas del mercado, menos sometidas a la penetración cultural, son las que en el aula más vivo está. Por supuesto. Si vos das clase en lugares más marginales, ¿no? Ahí ves el orden natural a pleno. Sí. ¿no? Tengo compañeros que trabajan en la zona del fondo de Lomas, en Transradio, en esos Claro. lugares, con comunidades bolivianas. No sé lo que son. Maravilloso. No sé lo que son. Claro. Pero es el paraíso para dar clase. No por la lucidez, ¿viste? Como si tuvieran algo- erecta de las ideas. Claro. Sino por el orden. El Ujú. profesor es el profesor, el alumno es el alumno. Cuando hay que hacer silencio, se hace silencio. Cuando hay que reír, se ríe. ¿no? Y cuanto más vas ascendiendo en la escala social y dar clase en el Modern School de no sé qué, sos empleado. Claro. Claro. Ahí sos empleado del tipo. Es la más ¿no? Claro. chota de la realidad. Mirá, Pablo, este ejemplo que me pasó ahora, al cierre del año, en una escuela, ¿no? Con las características que daba aquel compañero. Último tema de cuarto año, ¿viste? Tenés historia mundial argentina, mitad del siglo XX, terminás con peronismo, ¿viste? La caída de Perón en el 55. Ahí, siempre tenés un vago, ¿viste? Que no hace nada, pero siempre te roba una sonrisa. Pero no hace nada. Sotelo. Ese, no. Maravilloso. Y todo el año así, ¿viste? Todo el año así. Hasta que no sé, mi profe me voy a poner las pilas ahora y hace una evaluación. Cuando está estudiando, no le entraba razón, me dice, "Pero acá hay algo que no entiendo, profesor", me dice, bombardeo a Plaza de Mayo, pero ¿qué eran argentinos? Me dice. Y yo, sí, eran argentinos. Le digo. Argentinos que son traidores. Y dice, ¿pero por qué traicionan? Y digo, por intereses. ¿Viste? Y digo, por dinero. ¿Por cuánto traicionarías vos? ¿Viste? Claro. Y acá surge ese fuego que viene de la familia y de los valores que no están contaminados por el medio pelo. Por ese berretín medio pelo que lo encontrás en la Metrópoli, en Capital Federal, claro. en el Nacional La Buenos tilinguería Aires, en el Pellegrini, que en esos nombraba lugares. Fabrés. ¿No? Y el pibe me dice, no, profe, yo no traicionaría, porque el hambre es pasajero, pero la traición es eterna. Excelente. Ministro de Cultura. Mira, Ujú. ¿Eh? sabe más Claro. que muchos. Olvídate, pero un 10 grande como la Iluminado. mesa le puse, ¿viste? Obvio. Es lo que yo digo con el tema de las crisis económicas y las crisis. Por eso a veces, viste que nosotros tenemos muchos. Porque es cierto, la mesa es la mesa y el pan en la mesa es lo principal. Sí. Pero guarda con nosotros creer que el peronismo se agota en la economía. No, por supuesto que no. Y tenemos compañeros así. Y algunos compañeros válidos. Que solamente la economía es la economía hay que. El obviamente, consumo, la economía del consumo. la economía, evidentemente, hay que solucionarlo. Pero hay otras cosas. De una crisis económica, tomamos un caso nuestro, particular, para no. Vos podés salir, vos tenés hambre y vas a encontrar algún lugar que te dé, aunque sea la factura de ayer. Ahora vos mataste a un tipo y lo llevás colgado en tu alma para siempre. Claro. Esa es la diferencia entre una crisis económica y una crisis moral.
De la crisis económica los pueblos pueden levantarse. De la crisis moral necesitas, restauración del hombre argentino, lo que Sí. Perón ya hablaba hace 50 años, imagínate después de 50 años, de progresismo, de socialdemocracia, de este tipo de democracia liberal, etcétera, etcétera, y del corazón certero al corazón de la familia. Claro. Bueno, pero vos podés matar de manera violenta y podés... ¿Cómo hacen estos tipos que gobiernan el país sabiendo que hay compatriotas que mueren por no comer? Y sí. O que mueren asesinados. Mirá, voy a contar el caso de un... El hijo, en verdad no es el hijo, el hijastro de un empleado mío. No me acuerdo si fue el sábado anterior a la final del mundo. El pibe llega de laburar, lo trae el patrón a la casa y llega y quería comer y no había pan. Entonces va a comprar pan y va con la mujer. La acompaña a la mujer a comprar pan, un barrio picante, barrio Churruca ahí en Loma Hermosa. Pasan cerca de una discusión, uno saca un fierro, empieza los tiros, y este pibe se comió un tiro en la cabeza y se terminó muriendo, 29 años. Le pegaron a él, a una chiquita que estaba jugando, a una señora que estaba con otro, pero bueno, obviamente con el que estaba la bronca, eso es culpa de un Estado totalmente ausente, ¿me entendés? No es seguridad, eso ya es marginalidad, eso trasciende Eso no se un soluciona. hecho de inseguridad, eso no es se inseguridad. por eso no Eso se es un soluciona modo de con- vida. Por eso no se soluciona con un policía. ¿Me entendés? Pero ¿cómo duerme este hijo Claro, de puta? claro. O toda esta caterva de hijos de puta sabiendo que pasan este tipo de cosas. O en Rosario, al día de hoy ya mataron casi 400 personas en un año. Yo el otro día estaba escuchando en Sicarios. el medio del fragor de la alegría, el mundial, estaba escuchando porque vieron que desaparecieron 2 pibes, a uno lo quemaron, le tiraron una ruta por ahí. Sí, Por el lado- por el lado de La no Plata, sé bien ¿vale? qué pasa, ahí hay un... Y la madre le estaba pidiendo un ADN para ver si el pibe era su hijo. Y le dice, no, tiene que esperar hasta el jueves. O sea, la madre tiene que estar 4 días más soportando la cruz que tienes para que administrativamente le digan si eso que encontraron allí quemado es su hijo, ¿no? Es una cosa. No, una locura. Entonces, por eso digo, eso No se ponen en el lugar de Es absolutamente nada. lo que decía Diego recién, que hacías referencia, sin nombrarlo, al modelo argentino, Ujú. ¿no? Que el modelo argentino lo que viene a subsanar son 18 años de resquebrajamiento del espíritu del hombre. Y a esos 18 años de proscripción le sumás los 40, 50 y pico, 40 y pico de años, 50 y pico de años que tenemos, ¿no? Menos de 50, del 76 hasta ahora. Y el problema es ético-moral. El problema está en el espíritu del hombre. Y a nosotros, que Bueno, somos... es espiritual. Nietzsche siempre lo decía, ¿no? Sanar el corazón Pero- del Claro, hombre. pero ahí a ver, esa es la restauración. Para que todos los días nos acostumbremos, entre comillas, lo digo porque uno no se puede acostumbrar, a este tipo de cosas. Yo me crié en un lugar donde estaba el petiso orejudo en la década del 10, y después apareció Robledo Puch en el 70, y era terror. Claro. Y viste, uno escuchaba, ahora esto parece todos los días. Todos los días y en cualquier lado. Ahora, esto No es una es cuestión, uno aislado. pero esto es una cuestión espiritual del hombre. Sí, y hay un proceso de aceleración, sobre todo en las últimas 2 o 3 décadas, porque nosotros quizá porque lo vemos en ese tiempo idílico de nuestra niñez, ¿viste? Cuando nuestro viejo no hablaba, no, el corso, y yo decía paz, y ahora uno camino a los 50, ¿no? Como dice Punto y Cacho coma de la Castaño, vida. claro, como dice Cacho Castaño, y uno mira para atrás y le parece idílico ese tiempo, pero algunas cosas era así, o sea, ustedes se criaron como yo, esto para los chicos, Sí. quizá para un pibe como Juan o Nataniel que está ahí, Claudito más grande, quizá lo habrá visto también. Era cuestión de que vos terminabas de comer en una noche como la de hoy y salías a la puerta. Sí. Te sentabas en la puerta, lo veo todavía mi abuela con la rama del paraíso ahuyentándose los mosquitos. Y vos salías con los pibes o te sentabas en la puerta y cruzaba Don Pedro, vaya a buscar una silla adentro, te decía tu papá. Y, sí, se está Y, les- sí, sí, claro. y vale vuelta manzana, gritaba muy, y jugábamos a la escondida valiendo vuelta manzana Claro. con 8 o 9 años. Eso hoy es algo absolutamente impensable, o sea, que mirá lo que se rompió la Argentina, Sí. que estoy hablando de la década del 80, ¿no? Sí. O sea, fíjate cómo el proceso... Pero ahí está. Pero eso el error está en creer que porque había un gobierno de tinte militar pasaban esas cosas. No, ese era el modo de vida. Porque hubo un gobierno militar, estamos como estamos. De esta Ahí característica, está, de esta ahí característica, está. ¿no? Pero no, muchos No, dicen, tenemos que volver a los militares, porque en esa época vivíamos. No, era el modo de vida de la persona. Claro, exacto. Yo,
estaba jugando a la pelota, salías al mediodía, terminaba de comer y salía cagando para donde estaba la canchita de fútbol, que normalmente era en la calle la pintábamos con pintura o con lo que fuere, o con piedra en algunos casos, y estabas hasta las 9 menos 10 que Sin te duda. pegaba el grito. Y no veías nada. Claro, ¿me entendés? Y si tu vieja estaba lejos, yo estaba a 2 cuadras de donde jugaba mi vieja llamaba a una, Sí. andá que tu vieja te está llamando y ya, ¿me entendés? Ya. Porque llegás Ya. y te meten un palazo. Sí. Entraba, te lavaba las manos y a comer, Y listo. ¿me entendés? Y después vos querías salir de nuevo, bueno, ya ahí se acababa, Claro, ¿no? claro. Pero porque había que poner un límite, límite, sí. no porque pasaba algo Sí, afuera, seguro. sino que bueno, se acabó. Claro. Nada, perdimos todo, perdimos todo. No, Yo, pero yo tengo a no, ver, no lo viví, yo tengo en esperanza, absoluto. las Te esperanzas, parece la de fe. la película, Claro. ¿no? Tengo esperanza y tengo fe. Ojalá. Soy un No, hombre vale. de fe. Y creo. Y lo hablábamos con Juan. Elijo creer, como... Nuevo eslogan. Elijo creer. El nuevo ¿No? eslogan. Pero Scalabrini decía, creer es ahí la magia de la vida, ¿no? Un hombre sin fe vale simplemente es un hombre, ¿no? Digamos, la fe es ese plus. Claro. Y aparte estamos en un movimiento nacional de liberación, como es el justicialismo, como es el peronismo, que cree en la trascendencia. Entonces, ¿cómo no vas a tener fe? Claro. ¿No? Exactamente. Pero aparte de todo, le decía, hablábamos con Juan el otro día, pues el Mundial es verdad lo que decís, Pablo, dio decir, che, no es al Pepe que esté creyendo en la familia, no estoy equivocado, no estoy errado si creo en el mérito, Claro. porque fíjate que en este último tiempo la progresía le ha dado una carga tan negativa al mérito. Y el mérito No. es en cuanto a fin social. Bueno, pero No porque es el ahí. también tenés... ¿Se entiende, no? Sí, pero la también... progresía y el liberalismo también, porque el liberalismo Claro. se ha apropiado para decir, mira, con mérito tenés un departamento en Puerto Exacto, Madero. cosa que es mentira. Que no es eso. No. Tenés que Bueno, haber nacido primero en un lugar donde estés acá, ¿me entendés? O un golpe de suerte. O un golpe De de esos Sí, o ahora extraños. pegarla con alguna mierda. de Sí, esta o que otras te hace cosas, o algún youtuber. puesto político, algún amigo. Pero- Te falopa. Fíjate vos, que en estos tiempos son los tiempos de los milagros. Son tiempos de los milagros. Entonces, los milagros no se dan cuando están las cosas bien, se dan cuando están las cosas mal, oscuras. ¿No? Y este es un tiempo oscuro, entonces es un tiempo en que los milagros se tienen que dar. Pero al margen de esto, y quizás con un baldazo de realismo, ¿no? Todo lo construido normativamente, legalmente, se ha hecho, se ha edificado teniendo un basamento impuro que es la ilegalidad. Porque todas las normas que hoy nos rigen, todas las normas que hoy están como la Constitución, las leyes, se han construido en base de ¿qué? De la ilegalidad. La ilegalidad de que un gobierno de facto haya borrado de un plumazo la Constitución Nacional del 49 y a partir de ahí comenzó a crearse o a construirse una estructura normativa que sirve para qué? Bueno, para expoliarnos, para quitarnos, para robarnos, ¿no? Pero está construida, está apoyada en la ilegalidad. O sea, el sustento Pero histórico por en el, supuesto. en el que se funda no es legítimo. No es legítimo. No es legítimo. No es legítimo. Mirá vos. Después del 55 se borra, se deroga la Constitución del 49, con unos argumentos que dan risa, porque se habla de dictadura, ¿viste? Del no respeto de las mayorías, del espíritu antidemocrático. Esos son los fundamentos por los cuales... Hablando del gobierno... Del gobierno de Perón, sí, ¿no? Del gobierno Perón. del 50, del 46 al Bueno, 55. que hasta hoy todavía se sigue escuchando. Todavía sí, Exacto. ¿no? Digamos, hay un meme que es maravilloso, que dice alguien, está en un trabajo y dice, decí lo que aprendiste, ¿qué hago? Y dice, ¿ahora qué hago? Y hacé lo que aprendiste en la facultad, Perón es facho, ¿viste? Claro, claro. Hoy sigue estando Sí. eso, hoy sigue estando. Pero vos fíjate que a partir de ahí se construye una normativa que después, obviamente, se va a robustecer con la dictadura del 76, con la ley de entidades financieras, ¿no? Y esa ley de entidades financieras después se va a potenciar con las privatizaciones y la Constitución del 94. Pero todo eso, insisto, está apoyado en lo ilegal. No es legítimo. No es legítimo. Mira, esto se reparte o se repartía en las escuelas públicas de toda la provincia de Buenos Aires. Es llamativo. Es llamativo el dibujo, por se hizo durante el gobierno de Vidal, ¿no?
Pero siguen estando. Vos vas a las bibliotecas hoy en día y dices, che, tengo que hacer un trabajo en sociología sobre la Constitución o lo que fuese. O en construcción de la ciudadanía. Los hitos de los años. ¿No? Y primero, la imagen es ¿no? Connota un montón de cosas porque está en la Argentina que le falta todo el sur, no tiene las Islas Malvinas. No están las islas, ni siquiera... Está como cortada por una mancha. ¿no? Está como que se está empezando Te a la tira desintegrar para que desde te abajo. acostumbre. hacia Justo arriba, la mancha era ahí. Sí, sí, sí. ¿Viste? Ojo. Bueno, ¿no? Subliminal. pero al margen de todo, cuando dice la Constitución de la Nación Argentina, te habla de la del 53, las reformas que se hicieron en el 60 con la incorporación de Buenos Aires, la del 66, la del 98, y salta la del 57, Claro, que es la no que habla del deroga la del 49. 49. A ver, desaparecieron a la Constitución del Chao, 49. la borraron, claro. Pero vos fijate el desparpajo de esta gente que pone la Constitución o la reforma, ¿no? Que anula a la del... Que se hizo bajo gobierno militar y no se podría hacer. Pero- porque eso lo dice Massieri Pero también en su libro. totalmente. Claro. A ver, entonces, a partir de acá se construye un entramado, construye una estructura normativa, legal, que es ilegítima. Es ilegítima. Y mientras más crezca esto, más va a tambalear, ¿no? Porque lo único que hace falta es que alguien con decisión Sí. diga, che, esto es ilegal. Ujú. Que esto se discutió durante el tercer gobierno peronista, ¿no? Y fue una de las causas por las cuales también se derrocó a Isabel Martínez de Perón, ¿no? Por un momento determinado se iba a hacer una votación, una especie de plebiscito, ¿no? Para ver qué constitución realmente valía. Claro. Porque, claro, durante el gobierno de Lanusse, en el último tiempo de Lanusse, se crea algo que es una especie de ley fundamental que viene a sustituir a la Constitución Nacional, ¿no? Y que tiene, entre otras tantas cosas, la acotación de los periodos presidenciales, cuestiones que tienen que ver con la elección, la segunda vuelta, la reelección por un periodo más, que son todas las reformas que se Del incorporan en el 94. Claro, o sea, ya estaba Ahí escrito tenés otra cosa con más un gobierno ilegal. militar. Pero aparte de todo, que se la dan en inglés en la embajada, de la Claro. embajada de Lanusse. El tipo no se va a poner a escribir eso. Pero al margen de esto, digo, Isabel Perón se plantea cuál es la constitución vigente, la del 53, la del 49 o la del 53 modificada en el 57. Y eso el pueblo lo iba a tener que elegir. Ahora, obviamente, no se dio. ¿Qué quiero decir? Que mientras más se construyan sobre lo ilegítimo, Claro. más Es va a como temblar esta construir, gente. Por supuesto. No castillo tiene basamento de naipes, sólido. ¿no? Es que no hay No hay- basamento no hay- sólido. no hay- Más endeble va a no ser. hay base. Falta de determinación Sin base. política, sentido nacional, que es la ausencia de la clase política hoy en día, ¿no? Se vive en una irrealidad. Diego, habías quedado en los puntos Sí, para volver un poco a sí, la... básicamente a lo- algunos a lo que nombres fue más. el- Yo acá traje también para al menos la experiencia visual o tocativa, como decía un profesor. Estos bártulos Dámelo que los muestro. son las actas del Congreso del 49 completas. Esto A ver, producía la Argentina Qué crack. en un momento determinado, ¿no? Miércoles. Así que Bueno, acá verán. en tres Pulpo tomos. ahí, lo voy a poner. Miren lo que son. Sí, Ya son tienen. flor de ladrillitos. ¿Cuántas páginas? 1000. Bueno, no. Que es la 1700, un solo tomo. Un solo tomo. Un solo tomo, 1700. Y son Tres tomos. 3. ¿Eh? Estas son las actas Acá lo completas pueden del, ver. del Congreso de Filosofía del 49. Están todas las exposiciones. Una moneda acá, ¿eh? Sí, sí, pero valía la pena Una linda porque inversión te son, mandaste. son testimonios históricos estos que no pueden estar. ¿Y esto que vos me trajiste la No, yo lo traje a la Constitución. Perdiste, Leo. Esta es la Constitución del 46. No, digo, Este para la pero balanza. Es una balanza. aquel que esté interesado en leerlo y no lo consiga, porque Sí, la sí. verdad que son incunables Sí, 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 eso. son- ¿Se puede encontrar en internet eso? Sí, tendría que verificar ahora la página, pero si ponen actas del Congreso de Filosofía de 1949, hicieron un trabajo bárbaro porque están todas las ponencias en los facsímiles. Claro. Y como, Digitalizada. claro, están separadas. Yo acá, por ejemplo, traigo los ejes temáticos, cómo se organizó el Congreso, para que veas cómo se estructuró. Ujú. ¿eh? Entre los que estuvieron, Nicolás Baniano, Gabriel Marcel, Karl Rowit, Jean Hippolyte, que es el comentador de Hegel en Francia, Estructura y Génesis de la filosofía del espíritu, Luigi Pareson, Wilhelm Silasi, que fue, junto con Eugen Fink, fueron los herederos de la cátedra de Husserl y de Heidegger, ¿no? Todos ellos vinieron acá, a la Argentina, a hablar en este país
con absoluta libertad y con sus ponencias que estaban escritas, unas 10 páginas, ¿no? Y que las expresaron con total libertad, ¿no? Millán Puelles, Luis Label, Otto Volnov, Maurice Blondel, Miquel Federico Giaca, Rodolfo Mondolfo, que es nuestro, Gary Lagrange, Bertrand Russell, fíjate, todos. Claro, ¿no? Los ejes temáticos, fíjense, 10 ejes temáticos. Metafísica, hay todo un tomo dedicado a todas las ponencias que se hablaron sobre metafísica. Situación actual de la filosofía. Filosofía de la existencia, existencialismo. Ahí está la ponencia del padre Hernán Benítez, que fue confesor de Eva Perón. Un hombre muy conflictivo, amante de Unamuno, su tesis es sobre el drama religioso de Unamuno, al cual, hoy lo comentábamos, Bonazo le editó un libro hace poquito, que uno no sabe si lo que dice es verdad o no. Norberto Galazo. Galazo, perdón, Galazo. Bonazo está. Sí, Roberto Galazo. Donde tiene un último encuentro, él vivía por allá por Florida, por allá cerca de la cancha de Platense, y ahí estuvo viviendo el cura hasta el final, y en las entrevistas que le hace dice algo muy llamativo, que aparentemente el padre Benítez le dice a Perón que cómo va a leer un texto como la Comunidad Organizada, que no solo no tiene ni pie ni cabeza. Así dice, ¿no? Y que es un matete, ¿no? Claro, que es un matete de ideas, De que es una autores especie de distintos. rejunte de ideas que no tiene ni pie ni cabeza. Esto lo dice Galazo, ¿no? Que uno sabe más o menos para qué lado patea, ¿no? Tiene algunas cosas interesantes, pero entonces no sabe si es cierto o no, porque queda en el marco aparentemente de una charla privada que tienen entre los dos. Pero bueno, Como se dice hoy en día, inchequeable, ¿no? inchequeable. O sea, tenés que creer la voluntad de él o, Claro. ¿no? Espera que chequeo.com te diga que es. Claro. Que es verdad. Claro. Que es verdad. Tal cual. Entonces, dentro de ese marco está la posición del padre Benítez en existencialismo, lógica y nociología, axiología y ética, psicología, estética, epistemología y filosofía de la naturaleza, filosofía de la historia, la cultura y la sociedad, filosofía de la educación, y fíjense, obviamente tiene que terminar así, filosofía del derecho y la política, historia de la filosofía y último ítem, filosofía argentina e hispanoamericana. Americano. Mirá todo lo que se vio. Bueno, por 13 algo ejes tres temáticos, 13 ejes temáticos, terminando con filosofía argentina e hispanoamericana, ¿no? Bien, así que bueno, como síntesis, se sabe el 9 de abril el discurso final del general Perón, que es, como decíamos nosotros, un texto síntesis, ¿no? De base filosófica que representa doctrinariamente esto que llamamos la tercera posición. Que no solo en ese momento era un ideal a alcanzar, sino que además era un proyecto vivo en la comunidad. Ujú. No es que yo escribo, viste, esta cuestión de absolutamente un divorcio entre ideas y realidad, sino que era el proyecto vivo y fáctico que se estaba realizando en la Argentina, ¿no? Claro. Es la realidad efectiva, ¿no? En la realidad efectiva, como dice Claro. la marcha. Claro. Muy Exactamente, bien. qué buena. ¿Cuáles son los fundamentos clásicos, los fundamentos que están por debajo de la comunidad organizada? Bueno, son los 3 ejes que mueven nuestra cultura occidental. Está basada en la filosofía clásica, en la filosofía griega. De hecho, a veces nosotros jodemos diciendo que Aristóteles era peronista, ¿no? O sea, está basado en la filosofía clásica griega, está basada en el derecho romano, que es el que da la ley, y está basada en la religión histórica de Israel, sobre todo oxigenada y llevada a su plenitud por la persona de Jesucristo, que es algo nuevo, único en la historia. Por eso hay una verticalidad, una trascendencia. La comunidad, no hay hombre que se realice en una comunidad que no se realiza, pero la comunidad es vertical. Hay un orden jerárquico de las cosas, ¿no? Por eso, una de las verdades es, somos una filosofía simple de la vida, profundamente cristiana y profundamente humanista. Que muchos compañeros de esta hora, ¿no? Compañeros porque hay que decirle algún modo, borran esa cuestión absolutamente. Sí. Y después, me parece que es frente al descabezamiento de una Europa que yacía absolutamente en ruinas y dividida, el liberalismo yanqui de un lado y los marxismos refritos por el otro lado, es un proyecto civilizatorio propio de la Argentina, que está basada en la noción de comunidad, que no es sociedad. No, La sociedad, como decía muy bien Weber, es el arreglo a fines Claro, racionales y negocios. Es un Dinero, negocio, ¿eh? sos socio. dinero, La ganancia. comunidad comparte valores. Claro.
dentro de esa noción comunidad, la idea madre, que es la de persona humana, y es la de familia. Por eso los corazones certeros, los tiros certeros a lo largo de la historia van contra estos pilares. Contra sacar la comunidad y hacer lo que el individuo quiera, contra romper la unidad y la idea de la familia, y obviamente desacralizar a la persona humana. Por eso este proyecto quedó trunco en el 55 y hasta el día de hoy lamentablemente sigue trunco. Claro. ¿No? Pero está como la semilla, ¿eh? Pero está con la semilla. Viste que falta que se riegue, que venga Claro. un poquito de Pero sol. ahí donde está el tema, ¿no? Ahí me parece que, ¿te acuerdas lo del Evangelio, no? Necesitamos trabajadores para la mies. Sí, claro. Porque es cierto que, como decían San Justino, ¿no? Decía, la semina verbi, ¿no? Siglo II. El verbo esparce sus semillas. Las semillas de verdad brotan. Bueno, pero alguien tiene que oficiar de jardinero. Porque las hormigas están alerta siempre. Claro. Y algún criollo que venga a esta tierra a mandar. Exactamente Se la como dice llena, Fierro. como dice el Como Fierro. decía el Es Fierro, así. tal cual. Bueno, podemos saber mucho más, pero creo que... Me gustaría retomar la idea de libertad. No sé si tenemos tiempo. Dale, sí, Porque sí, en sí, artículo 15 de la Constitución, fíjate vos, qué interesante. Voy a leer únicamente este renglón, ¿eh? No es extenso, pero dice: Dale. el Estado no reconoce libertad para atentar contra la libertad. Esto es maravilloso. O sea, No reconoce libertad para atentar contra la libertad. No podrían haber puesto restricciones o pedir un pase sanitario, por ejemplo, para que puedas laburar. Bueno, no, eso no, porque igual está. No, digo, Eso no. era cortar. Eso no En base a la libertad te cortaban la libertad. Ni para el trabajo ni para la recreación, porque vos Ni trabajás para la honestamente, yo trabajo honestamente, y si vos te querías ir a tirar 10 días de paz a San Clemente, No podías. no podías porque no te dejaban subir a un micro. No, claro. Pues estabas matando a tu abuelito. Y si tenías vehículo propio, en algunos pueblos no te dejaban entrar. Exactamente. Y después, una de las cosas que Me ha pasado y entré por atrás. no quiero terminar sin nombrar algunas partes de la Constitución, ¿no? Digamos, comenzás por los deberes y obligaciones y después pasás por los derechos del trabajador, la ancianidad, la educación y la cultura, pero también tenés aquella parte, ¿no?, que habla sobre los recursos naturales. Artículo ¿no? 40. El artículo 38 y el artículo, el artículo 40, ¿no? El artículo 40 de la Constitución, que si me permitís lo vamos a leer. Está. Fuerte énfasis que hoy en día no se hace, ¿no? El capítulo es el capítulo 4, dice: la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica, ¿no? El artículo 38 habla sobre la propiedad privada, tiene una función social, Claro. ¿no? No puedes tenerla inactiva por el solo hecho de querer tener Totalmente. tierra. Totalmente. Hay que ponerla a trabajar. Como dice en algún lugar, entrar para aprender, salir para Ocioso. servir, ¿no? Digamos, la Claro. cuestión del mérito. El mérito, en este caso, el mérito no puede ser nunca individual. El mérito se transforma en mérito cuando cuando se ofrece. Claro. Por Porque ejemplo, es cristiano. Lewis en esta se tiene que tomar el palo, Sí. porque son terrenos Y ociosos. tendrían que dar explicaciones quién le permitió a Lewis. Obviamente. Yo creo que va por ahí, ¿no? Digamos, yo creo A que ver, el señor Y después el artículo 40, ¿no? El artículo 40 que en su segunda parte dice: los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescindible e inalienable de la nación. Fíjate que no te dice Estado, de la nación. La nación somos todos. Inalienable, es decir, invendibles. Pero a ver, Incedibles, no pueden, no se pueden ceder. las privatizadas no deberían estar. Claro. Claro. YPF debería ser 100% del Estado, no Siempre. como es en la actualidad, 51% del Estado y 49% de los buitres como BlackRock y el resto de Claro. los tipos que nos quitan esta riqueza. No debería haber ocurrido eso, ¿no? Pero sin embargo ocurrió. Como pasa con Asindar Y aquellos, totalmente, y aquellos que les gusta la cuestión conspiranoica, fíjense que la Constitución del 49, ¿no? Tiene su antítesis en el 94, que es un 49 al revés, ¿no? Digamos. Claro. Mirá vos. La numerología. Tenía ¿no? Está que presente. decir eso, ¿no? Porque, bueno, los derechos del trabajador también, ¿no? En la parte de los derechos sociales, derechos del trabajador a la familia, ¿no? La educación y la cultura. Me parece también ahí los derechos de la niñez. Bueno, pero también existe, en esta etapa de la Argentina, existían los derechos, pero también había obligaciones. Sí, claro. Hoy hay es como que obligaciones. las obligaciones no las tiene nadie, ¿no? Todo es el viva la pepa. Y es una Hago lo concepción, que quiero, es una concepción burguesa. te ¿viste? corto la calle, Claro. no te dejo... O sea, tipo que no están laburando,
le cortan el derecho o el libre tránsito a los tipos que están laburando en la calle. Y lo que más te duele, creo O que... sea, una guerra de pobre contra pobre, Hablando de básicamente. este tema de la familia, es que de este movimiento nacional que tuvo como actor social, como decía Leo muy bien, al movimiento obrero organizado, ¿no? Que ha sido el motor incluso de estas cosas, porque los únicos que han recordado la Constitución del 49 en algunos que otros eventos ha sido el movimiento obrero. No hay en la UBA, no surge del ámbito de los intelectuales la recordación de esto, No. sino del movimiento obrero. Hubo A pesar uno- de la gratuidad. Claro, A obvio, pesar de la- obvio. Hubo uno en el cual fue cuando invitaron a Dugin. Claro, pero eso Cuando se surge. cumplieron los Pero 50 ¿quién está años. allí de atrás? Está el Departamento de Derechos Humanos de la CGT. Claro, claro. Está Piumato. O sea, Sí. más sí. allá de todo, siempre, ¿no? Y viene del CES. Claro. ¿No? Viene del CES. Sí. O sea, sí. Fíjate. Y lo que más me duele, con esto cierro, que un gobierno peronista o dentro de ese marco, nadie ha privilegiado tanto a la familia como célula básica de la comunidad. Nadie la ha privilegiado tanto. Y después, mucho tiempo después, alguien que son ocupas del movimiento nacional, y esto lo digo así, se enoje quien se enoje, son ocupas del movimiento nacional, a los hijos de los argentinos, a los niños que tuvieron, que eran los únicos privilegiados, hoy no se los dejan hacer, ¿no? Claro. Y a eso lo llaman derecho. Y eso le llaman. Y a derecho. ellos lo llaman derecho. Exactamente. O sea, un derecho es el asesinato. La libertad que impide libertades. Claro, también. Mi cuerpo, mi decisión no tiene cabida. No hay principio más liberal que ese. O sea, Totalmente. ellos son los que van contra el liberalismo y contra el menemismo y contra la privatización de no sé qué y contra la década infame que para ellos la del 90, que también es infame, pero a comparación de otra, ¿no? Y fíjate que mi cuerpo, mi decisión. No hay principio más liberal que ese. Claro. Exacto. Sí, no, es Una cosa- netamente liberal. Claro. Lo que también eso te permite, a ver, que no existe un lugar, porque si vos al derecho natural lo cuestionás o lo negás, como es en el caso del aborto, Ujú. ¿no? Todo es discutible. Y sí. ¿No? Porque Todo, si absolutamente todo. de aquello que es el derecho natural, ¿no? Eso que aparte que más allá de que sea el ser más inofensivo que existe, ¿no? Más vulnerable y en búsqueda de la protección. Si se cuestiona eso, bueno, se puede cuestionar cualquier cosa. Exacto. Aparte Es de- un síntoma de la Sí, posmodernidad. por eso es Donde una no hay cuestión derecho espiritual. natural, claro. Es donde una no hay cuestión derecho espiritual. natural hay derecho positivo. Y el Claro. derecho positivo puede ser cualquier cosa. Claro. ¿Se entiende? Porque en el derecho natural no elige Juan, no elige Pablo, no elige Leo, no elige Diego. En el derecho natural es previo a nosotros. Es lo que sucede. Claro, O sea, es lo que es lo que emerge tiene de lo acontecer, natural, entonces claro. ahí no hay potestad. Pero si yo aborto el derecho natural, queda el derecho positivo. Ahora, el derecho positivo puede estar dado, como decía Santo Tomás, por la autoridad noblemente constituida o puede estar hecho por un hijo de puta. Claro. Normalmente pasa eso. Sin duda, ¿se entiende? Entonces, ojo porque el derecho positivo es esto. Eso era lo que uno rescataba de Rosas, ¿viste? Que Rosas pregonaba con el ejemplo, ¿no? Está en la película, se ve esa salida de la casa Está con el facón un día domingo en la cintura y el capataz lo ve y le dice, patrón, mire que lleva como diciendo, sáqueselo porque si no hay que castigarlo. Y el tipo se hace castigar, o sea, un hombre probo llevando adelante los designios de... O hablar con los indios en el idioma. Además, bueno, eso desde ya que era... Es el reconocimiento del otro. Y Sin duda. el estar siempre en rueda, en fogón con los trabajadores de... El único de lugar, distancia, dice ¿no? alguien que viene de una prosapia rosista maravillosa, pero yo lo amo igual por más que se haya francesado, saben que es Mansilla, ¿no? El hijo del héroe obligado. El héroe, Lucio claro, Mansilla, el hijo. el hijo, ¿no? Él dice en Ranqueles, que es un libro maravilloso, dice, porque en el fogón es el único lugar donde somos todos iguales. Claro, ¿No? claro. En el fogón de la campaña Sí, sí. es el lugar donde todos cuentan chistes y se ríe el general junto al soldado. Claro, claro. Es Bueno, excelente. Roca también tenía un poco de eso, ¿no? De Sí, claro. hacer cumplir, incluso hasta con él mismo, las leyes que eran para todos. Bueno, termina Toro y Pampa. termina Es un Toro y momento de Pampa. nostalgia. Usted no es nostálgico, el otro día me acusó de que No, soy yo no tanguero, soy. afectivo. No, vos, porque me querías- todo eso. me querías No, engrupir, No, me engrupir querías- no. El afecto es parte de la persona. Él El es- afecto él es un otra hombre- cosa. Él es un hombre técnico. Yo te hablo- no, no. Falta un minuto, vos fíjate. Falta un un minuto. truco. No, de fútbol, no, vos falta un minuto para despedir un programa de 10 años donde el tipo juega de 5 y tiene la...
Y el tipo se va así, tranquilo. No hay Porque- ningún problema. porque Por yo- el deber cumplido, ¿no? Porque cumplí con lo que tenía que Claro. hacer. O sea, llegamos hasta, Es que hasta esta instancia. este minuto ¿no? es tuyo, por eso quiero que... Llegamos hasta esta instancia. Como dije, lo que pasa es que hicimos la entrada fue hablar un poco de esto, ¿no? Este no es mi creación, sino si hubiera sido mi creación, capaz que soy más celoso de aquello, viste, que aquello que uno tiene esas mañas, Todo ¿no? mío, ¿no? Y bueno, Claro. qué sé yo. Pasa también un poco por el carácter, ¿no? Incluso cuando es todo mío, es todo lo que está acá. O sea, todos son míos, ¿me entendés? O sea, Sí. y los vas a cuidar y vas a poner el pecho, qué sé yo, es la manera de ser de cada uno. Pero en este caso era como que uno siempre se sentía como, bueno, soy el usurpador de. En algunos casos me lo hicieron ¿En qué saber. sentido, che? Y viste, los mala leche que siempre Sí, sí. andan pula más en el tema, lo que son redes sociales. Entonces, como que eso empieza a pesarte en la espalda, ¿no? Y más cuando uno siempre trató de ser lo más leal posible para con todos. Y cuando uno tiene como hablábamos, ¿no? Una cierta modo de vida, ¿no? De no cagar y que no te gusta que te caguen. Creo que, bueno, cuando pasan este tipo de cosas, uno tiene que empezar a plantearse, decir, bueno, yo le voy a sacar de la boca a aquellos que hablan mal de mí, ¿no? Que pasa un poco por eso Claro. también. Hay un poco del orgullo que uno tiene que sacar en este tipo de situaciones. Pero, ya te digo, hay un montón de cosas que uno va a extrañar. Por ejemplo, el ver de a vos. Espero que nos podamos seguir viendo. Hace muy poquito me invitaron, yo que siempre estaba con alguna cosa, por H o por B no podía ir, y estuve en la casa de acá de Claudito, que está en la pecera, bancándote, que te trajo ahí junto con Nathaniel. Y viste con qué hospitalidad criolla nos han atendido. Sí, aparte, Grandiosa. a mí no me gusta hablar de envidia sana porque no existe. La envidia es mala, siempre es mala. Siempre es mala, Siempre. es así. Pero me quedé enamoradísimo de la mamá. Sí, sí. Es la mamá que yo quería que me toque a mí. es una Y cosa. si me está escuchando mi vieja, se Lo me vamos va a invitar putear. Pero al se líder, lo vamos a dije. llevar a alguna reunión Lo que que, somos del sur y... guarda, Dale, que dale, lo que dale. yo digo acá, se lo dije a mi vieja, ¿no? A mí me hubiera gustado tener una madre tana, viste, con el batón, Sí. con el luto de por Claro, vida, viste, claro, cuando claro, muere el viejo, claro. y que vos llegás y ya tenés la milanesa. Bueno, cosa que no pasa. Sí, igual no pasaba. Mi vieja era tana, nunca tuvo la No, bueno, pero la de este es la que todos queremos, ¿viste? Te espera, Maravilloso. ¿viste? Es otra cosa. Sí. Pero bueno, nada, la pasamos bárbaro. Ujú. Habló ahí, oficia de profesor, el hombre acá, lleva sus escritos, te lo lleva, lo tengo guardado. Pero bueno, nada, o sea, lo que yo quiero es poder seguir manteniendo, obviamente, este tipo de cosas que se pueden dar en la mesa de un bar. Para que no te pongas nostálgico, te traje regalos para Dale, acá, a ver, dale, Mirá, dale. traje limones, De la quinta. ¿Qué esto? Acá tenés, tenés como una luca y media más o De menos tu de limones, orto. Sí. Y si cultivás palta, ni Mirá, te digo. mirá. Ahí está, mirá, Mirá, ahí para vos. Ahí está. Gracias, Ahí está. Leito. Ahí está. Y Tres después para el cada invitado, si querés que... Tres para cada uno. Bueno, te vamos a dar. Vamos a hacerlo el dos. Dale uno vos. Vamos. Ahí está, dos para Ojo, cada porque, uno. Ahí ojo, está. ojo a ver si va a ser los semáforos. Dos para cada uno. No. Nunca tuve esa Yo habilidad. tampoco. Yo tampoco. No, ni tampoco la quiero tener, ojo. Qué fragante. Bueno, Sí. qué rico, qué rico. Para hacer Bien. una caipiriña, ¿no? No sé, mirá que mi cuñado los pone en las empanadas, che. Ah, yo también Sí, como con empanada. Cosa rara, yo Con la- las la empanadas empanada árabes de carne. También. Sí, pero es una costumbre muy del norte, ¿Del norte? que está lleno de árabes, Ajá. pero la empanada nuestra, la santiagueña, la tucumana, viste que son más poderosas, como tienen esa acidez. Sí. No, miento, no es acidez, porque tiene un poco de todo, porque ahí tenés jugo, tenés carne, tenés, bueno, huevo, papa en algunos casos, y con esto le das ese toque de acidez, ¿viste? Sobre todo son fritas. Hay que hacer una apología del helado de limón que me dicen que es el helado Sí, geriátrico. No, a mí me Lo gusta. más grande que No, existe es el mejor. helado de limón. No, el Sí, helado de totalmente. limón Sí, para refrescar es lo más grande que hay. Bueno, muy bien. Las gomitas de limón. Así que muchísimas Los gracias yumi. No, por favor. por los limones. Por favor. Mirá cómo me quedo. Así mirá. me sale, así- el último programa. Claro. Teníamos que esperar hasta el último programa. Para Ese es descubrir el el verdadero deleite. rostro. Che, igual bien. dejale. Puede decir un hasta luego. Puede ser un hasta luego. Dejalo ahí. ¿Puedo volver Porque todo con el mundo algún me va a otro preguntar a mí ahora. programa? Contá la verdad. ¿Puedo ¿Qué te volver dijo? con algún otro programa? Como les dije, acá el laburo más grande lo tenía Juan.
No, para nada. No. Y sí, porque el laburo de atrás de cámara o de micrófono es el más jodido de todo. O sea, Sí. lidiar con el tipo que sí, que no, que hasta último momento te tienen con la happy en el orto. ¿viste? Todos tuvimos de esa. Aparte los chicos no entienden de... Va a atender, no va a atender, yo que me enojo con él no tiene nada que ver, ¿me entendés? Sí. Es jodido. Aparte es los jodido. chicos te entienden de estas cosas de editar y todas esas Además, cosas, nosotros estamos fuera bueno, de... el trabajo justamente, por más que yo trato de no Sí. joderlo y no pedirle, el hacer estos videitos, Sí. el subir, resubir todas estas cosas que han pasado acá en el canal de Tori Pampa para que sea un canal que tenga una vida propia y que a veces una persona que no tiene tanto tiempo pueda ver el programa resumido sin el corte musical Exacto. y demás, ¿no? Entonces, bueno, nada, la verdad que el laburo de él es bárbaro. Y yo Muy no bien. lo puedo hacer porque no lo sé hacer. Claro, no, La realidad es eso, esa. no. Entonces yo, como le dije, cuando me preguntaron acá las autoridades de la radio, que a las cuales le agradezco Gracias. el espacio, ¿no? A su director Alejandro Biondini y familia, que me decían, pero ¿por qué no vas a seguir? ¿No te gusta? No es que no me guste. El tema es que no tengo la parafernalia, ¿me entendés? Y tampoco me voy a poner en diva, ¿no? De que, bueno, ahí no, necesito un séquito de personas trabajando para mí. No te vas a la Nación TV. ¿Cómo? No te vas a la No, a la no me Nación voy TV. a la Nación TV. Y aparte que esto tampoco es algo que uno lo buscó. Yo soñaba. Hoy hablando con el Sí. Zorro ahí, un amigo mío de toda la vida, con el que siempre andamos juntos, pateamos juntos y demás, que vamos a morfar y eso. Y siempre decíamos, che, vamos a poner una camarita y nos vamos a filmar en las mesas del barrio, Por los ¿me entendés? Cuando diálogos. nos juntamos. Vos sabés que ¿Viste? el otro día pasó igual, porque tuvimos una charla impresionante ¿Viste? con Y cuatro vos decís- chicos, 4 o 5 muchachos. Y esto más o menos fue esto. Y El claro. Tori Pampa fue esto. Vos sabés que Marechal, en la Buenos Aires, que te vuelvo a decir que tenés que leerlo este verano, no esperar más. Muchas charlas de café son filosóficas. Y yo digo, nosotros con Yo voy a tener que nuestros comprar compañeros hicimos miles así. No sé si en el nivel es, incluso a veces también. Si esto lo hubiésemos filmado, lo hubiésemos grabado, Claro. hubiésemos hecho un tomo de... Pero de- después lo subís a YouTube. Si hay cada boludo hablando gilada Sí, ahí sí, en claro, YouTube y que claro. viven de eso y Sí, tienen sí, millones sí, de sí. reproducciones. Sí, sí. Imagínate con cosas de charlas filosóficas, de Sí, historia, sí. o de la vida, Sí, sí. misma, chistes, qué sé yo. Ujú. Viste, hoy la gente evidentemente consume Sí. este tipo. Quizás, bueno, como les dije, esto no ha tenido la masividad Ujú. que a uno le hubiera gustado. Pero bueno, mal o bien, como te digo, me golpean la camioneta. Pablo Souto, yo Sí. te miro en Tori Pampa. Y bueno, vos decís, Mágico eso. qué loco, ¿no? Sí. Y ahí Yo queda. te conocí ahí. ¿te Tam- acordás? Sí, bueno, y él en la CGT cuando lo conocí me dice... Y Claudito me dijo, tráeme a los muchachos que son famosos a la casa. Así que Pablo, bueno, tal Pablo, Juancito, yo nada más que agradecerle, digamos, porque en estos 2 años que me han invitado, siempre a la mejor, la verdad que estimo mucho, me han hecho sentir siempre como en casa, ese calorcito de hogar, más allá del aire acondicionado, siempre está, y eso es bueno. Así que agradecerles, simplemente, a vos. y que dejen abierta la posibilidad de un Tori Pampa 11. Bueno, podrá ser. Y lo mismo yo también, Diego. porque saben que tuve un año 2020 muy triste, de muchas cosas que me han pasado muy, muy tristes, y yo estaba casi en el ostracismo absoluto, escribiendo solamente y mandando mis artículos allá a España sin nada, escribiendo nada más. Y ese 30 de agosto, 31 de agosto, que fue la presentación del libro con Iciar y con Vuela en la CGT, donde hablamos con Pablo. Y bueno, y me invitaron, yo dije del primer momento, vengo para no hacerlo con esos medios raros, cosas raras del Zoom y todas esas cosas. Sí. Y eso me sirvió para volver a hacer, ¿no? Para volver a poner la cara frente a que estaba absolutamente retirado de todo. Y bueno, eso es muy, muy, Qué grande. muy importante. No, para nosotros fue tanto él el año pasado que te teníamos toda la semana, todos los meses, un jueves de cada mes, hablando de algún tema histórico que obviamente los proponía a él porque el que sabe es él. Ujú. Y este año, bueno, vos nos diste una gran mano, la idea era tenerlo a los dos, pero bueno, vos tuviste temas laborales y no se pudo, porque si no hubiéramos tenido más programas, pero Claro. nada. En el año estás hablando. ¿no? Claro, Sí. las cosas pasan y bueno, y hay que ir
no me gusta la palabra porque reinventarse, la verdad que me hinchó bastante los huevos durante la pandemia, pero es como que vos tenés que, ante la adversidad, tenés que salir a flote de alguna manera. Sí. Y bueno, le buscamos la vuelta, salió, en algunos casos mejor, en otros no tanto quizás, pero nos diste una gran mano hablando de, ¿de qué querés hablar? Salvo creo que el de los estoicos, que lo pedí Sí, yo, sí. después los demás Y lo de armaron Heidegger, creo ustedes, que fue, ¿viste? y algún otro oyente que no sé Nos quedó Schopenhauer. cómo me dijo. Sí, Hoy están, que estaba acá, Sí, meta sí, con sí. Schopenhauer, Sí, Schopenhauer, sí, sí. Schopenhauer. Bueno, pero en bueno, otro momento hacemos quizás, todo. Y si no, bueno, volvemos- después le damos mi contacto. Claro. Y prometo grabar un programa para él solo nada más de y Schopenhauer. mandárselo a él. También Porque- tampoco hicimos Nietzsche. No. A ver, Así claro, de un montón. lleno como Incluso Heidegger. metimos un salto grande porque la idea era hacer algo progresivo Claro. y nos comimos casi el idealismo alemán entero. Después Pero de no íbamos presentar a el llegar. giro moderno, pero no, No había, íbamos a llegar. no había espacio. Yo quiero una charla, si vos vas a hacer al oyente, ¿no? Yo quiero una charla de Koyev. Bueno, Eso. De Koyev. Sí, porque tengo que hacer un trabajo de Koyev, así que me bueno, tiene que bueno, ayudar. se arreglan con algunas empanadas. Pero olvídate. Algunas empanadas, alguien que nos haga una rica. Yo hago buenas empanadas, pero el problema es que cuando hago yo las empanadas me caen mal a mí. O sea, no sé. Pues nosotros comemos, no hay problema. Bueno, listo. Son Bueno, una claro. cosa más. muy bueno. Saludar a toda la gente que siempre nos ha Estaban seguido. todas, Siempre, no voy a siempre. decir porque si no se enoja la patrona. Estaban ahí, Un beso, un beso Margarita. Margarita, un beso grande a todas Las y a chicas todos. ahí. Y ¿sabés qué? Porque No a vos- todes. Vos te, no, todavía no. Vos te vas, pero ¿sabés quién incursiona con un programa semanal ahora? ¿Quién? Luquita. Ah, Mirá. no. Así que te está viendo. ¿Habrá estado? Ma- ¿Está ahí? Sí, claro. Bueno, le mandamos Mandar un abrazo grande. un abrazo decirle- enorme decirle para el- Luca. el Si, emprendimiento. si necesitas algo, sabés que podés contar conmigo. Es lo mismo que a todos. O sea, cualquiera que tenga un programa de radio me quiere invitar, yo voy, no tengo Pero no lo problema. hago yo no lo hago más. Excelente. Ya me he roto la cabeza y la verdad es que este año no tuve ese ímpetu que bueno, que me lleva. Pero bueno, qué sé yo, todos tenemos. Vos hablaste Sí, sin del duda, 2020. claro, obvio. Si bien todos fueron unos años de mierda, creo que el 2022 para mí fue bastante complicado. Ujú. Y bueno, la verdad que me costaba. Muchas veces estaba sin ganas y venía porque hay un compromiso. Sí, claro, con ustedes, que y nos con la escuchan. gente, con los que Sí. están ahí. Que también hay que agradecer porque nos han ayudado a sostener Exacto. el programa. Así que yo no me gustan las despedidas y esas cosas. A mí tampoco. Me emocioné con la para que veas que me emociono y que no creas que soy de hielo, con la selección me emocioné porque Bueno, pero eso es bueno. el hombre porque que- la verdad que creo que como le dijo esta chica de la televisión pública, no me acuerdo, Sofía Martínez creo que es, que le dijo, traspasaste a Messi, le dijo, traspasaste el ser de todos los argentinos. Mm. Creo que con eso, o sea... No, pero no es malo emocionarse. ¿eh? No, por eso. Qué bueno. Digo, está bueno. El tango es una expresión nuestra y vive llorando. Me pasó, Claro. me pasa. Hay cosas que claramente, quizás algunas a uno. Sí, lo bueno, tocan claro, más eso y- hay cosas que le hablan al Claro. corazón de un que modo muestra particular. que Souto es humano y demasiado ¿Viste? humano. Era humano, era humano. y Es demasiado humano. Es nichano, humano demasiado humano. Exactamente. Chacarita me ha hecho llorar de Obvio. todas maneras. Ese es una. ese de es las un amor. broncas y de las alegrías. Ese es un ¿no? amor noble. El fútbol es así, creo que el argentino Ujú. se mostró, creo que en el mundo han visto cómo vivimos nosotros el fútbol y creo que no existe otro país que viva el fútbol de esta manera. Más allá Sí. de la selección, en los equipos lo vivimos igual o peor, Sí, quizás, sí. ¿no? O sea, Ujú. el mundo ha visto cómo somos de enfermos, ¿no? Los argentinos para este tipo de cosas. Así que bueno, Bravo. sí, ¿vos querés decir algo? A mí con estas cosas me gusta decir lo menos posible porque siempre mantengo eso de a buen entendedor pocas palabras. palabras, ¿no? está bien. Como te decía al inicio, siento que es la última pincelada del cuadro, la conclusión de una obra y me parece que no hay mejor final que este como un programa, como una emisión más. El especial que Mira, logramos hacer yo que fue no soy de mirar muchas excelente. series, una que la vi toda y la viví, diría, muy intensamente, Ujú. era Lost. No sé si la vieron. Yo la colgué en la Que tercera. termina sí. para el orto, pero no. Tori Pampa termina su ciclo de una manera, creo que. Y Grandiosa. sobre todo Al porque menos por los comentarios lo que muy proyectaste buenos. lo pudiste hacer, porque creo que era invierno o apenas otoño y me Lo había dijiste, pensado. vamos a hacer el último programa Exacto. con Leo y con vos. Sí. Y se pudo. El tema hasta ese momento no lo tenía y de repente dije, bueno,
Y creo que la idea la cerré ayer o hoy a la mañana. Ayer a la noche o hoy a la mañana. La del Lo del tema. 49. Ah, sí, hoy. O sea, el tema hoy. ya estaba tirado. Estaba predicho. Pero, Pará. ¿por qué hablar del 49? Estaba predicho hasta. Yo me enteré hace 15 días. No, pará. Bueno, Hay pero que vos sabés recordarte. vos sabés que hay un principio. Yo me eso es culpa enteré de- hace 15 Vos sabés que hay un principio Vení, que no, Leo. Al mejor cazador Sí, se le escapa la la liebre. causa final, Aristóteles la define como es lo primero en la intención y lo último en la ejecución. Sí. Así que en la intención de él ya estaba. La intención estaba, pero me faltaba cerrar. Y hoy fue que te mandé el audio. Sí. Y te cerré, digo, el año 49. Y antes que consagres, como hace siempre, el final, y más Sí, hoy que sí, nunca, sí. terminamos hablando de la familia y la defensa de la vida. Justamente mañana, hace 2 años, que entre gallos y medianoches, como hacen las cosas, los delincuentes, ¿no? Sin la opinión de nadie, a las 3:30 de la mañana, la Argentina dijo que el aborto era legal. Era ¿no? legal. tenés Justo razón. se hacen 2 años Justo, mañana. justo. Y bueno, también nombrar que hoy dejó este plano otro gran jugador Dos Rey. de la historia, o Rey Pelé. Así que, nada, bueno, Muy bien. causalidades de la vida. Claro. Hasta aquí Causalidades de la llegamos. vida. Totalmente. Sí, queremos, porque ya que es el último, agradecer que nos siguió casi todo el año a Ayelén de Atenea Impresión 3D. Cualquier cosa que ustedes quieran, pueden pedirla, consultar. Y Germán, ¿nos mostrás eso? Muscles rage, washes away the days of people. Bueno, ahí veían cualquier cosa que necesiten, le hablan a Yelena ahí por el Instagram Impresión Atenea 3D. Nada más para decir. Nada más. La verdad, agradezco a todos. Hoy estuvieron recontra activos ahí en el chat. Si les gustó este programa, compártanlo. Claramente no va a haber otros, pero aquellos nuevos que nos vayan descubriendo pueden ver un sinfín de programas, tanto en el canal de AN24 como en el Tori Pampa, un programa de rock que va a quedar colgado en YouTube, y pueden ver todo el material, tanto visual como algunos de audio muy mal grabados, pero bueno. Hermosos. Como, estaban... sí, que como, vos fuiste invitado en uno de esos. Sí. Y recuerdo uno con Isiar Recalde. 3 horas y media. 3 horas y hablando. media hablando sobre María Estela Martínez de Perón y bueno, mucho Y más. encima ¿no? la caradura se queja de que no la dejé Isabel, hablar claro. en ese programa. No, una maravilla. Así que bueno, y hay con, Hay de todo. con Diego Massieri, con Sí. Lucas Carena, qué sé yo. Con hay, héroes. Hay un No, montón, con un montón de héroes. gente que se prestó, no a esto, que estamos acá, que tenemos el arbolito de Navidad, que tenemos el radio TV 24, Aire. luces, camaritas, no, era grabar con un celular. Era una piojería, o sea, y venían los tipos. Y eso yo le reconozco a Lucas Carena, que siempre lo digo. El tipo vino, se manejó desde Rosario 300 kilómetros, hizo el programa, grabábamos los lunes a las 8 de la noche, grabamos las 2 horas y se tomó el palo otra vez para Rosario. Son los imprescindibles, ¿Viste? ¿no? De la Argentina, que algo hay que hacer con Ojalá, como así No, como... que es la que va a triunfar. Es la que va. Es la Argentina. A ver, yo no tengo no hay duda de eso, ¿no? Si el destino nos puso en el camino a todo es porque algo va a pasar. A pesar de todo estamos. Fíjate Estamos, vos, ¿no? seguimos vigentes. Y ya te digo, hoy quizás no somos muchos, pero el día de mañana podemos ser millones. Están las bases. La base está, decía el Bambino Veira. Bueno, gente, muchas gracias a todos. Gracias. Un gran abrazo. Obviamente desearles un muy feliz 2023. Espero que sea realmente próspero, que empiecen a cambiar las cosas primero en Argentina y luego expandirnos a nuestra Hispanoamérica y después al mundo, ¿por qué no? Porque creo que la humanidad completa necesita sacarse de encima a todos los hijos de puta que nos viven subyugando y chupando la sangre. Como siempre hago, o estos últimos tiempos, pongo este programa en manos de la Virgen Nuestra Señora de Lourdes, de la cual soy devoto, y ahora el 11 de febrero es su día.
Y nos vamos con el himno, como siempre, de Marcelo Yaco, al cual nunca le hicimos la nota. Claro. Le pedimos prestado. Se lo tomamos prestado Sí. y nunca le hicimos una nota. Dijimos que le íbamos a llamar, teníamos el teléfono y bueno, por H o por B nunca se hizo. Pero bueno, que alguien le haga Llegar nuestro agradecimiento. que durante 2 años y pico le hemos utilizado el himno. Una hermosa versión. Gracias de nuevo a todos. No, Gracias. ustedes, Nos vamos como siempre con un ¡Viva la patria!